Que vamos a grabar y ya estamos grabando. Bienvenida, señora Claire. Claire, su apellido es como todo pipi, entonces no puedo decirlo bien. Es terrible. ¿Cómo es su apellido? Claire de Meservil López. De Meservil López. Me pidieron que hiciera esta pregunta apenas llegara usted. A ver. ¿Quién es Claire? Híjole. ¿Quién es usted que está en el podcast el día de hoy? Yo sé quién es, pero cuéntenos un poquito. Yo creo que la razón por la que estoy acá no es únicamente porque me gusta mucho escribir y porque he tenido mis propias anécdotas y experiencias en este asunto de escribir, sino porque me gusta ser parte de una comunidad que escribe. Entonces, nosotros nos conocimos en Bucafest. Ajá. Y fue muy chiva en Bucafest conocer a otra gente que escribe, poder hacer esas relaciones, como esa comunidad que se va haciendo más grande. Entonces creo que mucho de mí es eso, creo que mucho de mí ha sido eso desde que estoy muy pequeñita, porque no es solo que a uno le guste leer o que le guste escribir, es que a uno le gusta hablar con gente, de lo que uno lee y de lo que uno escribe. Sí, como el nicho de uno que tras de eso el de nosotros es todo difícil, sí, es todo pequeñito. Sí, pero yo me he llevado la grata sorpresa de que es más gente de la que yo tal vez conocía, de empezar a descubrir cosas muy chivas que uno no sabía que estaban ahí y descubrir también que están muy cerca. Pero si usted me pregunta quién es Claire... ¿Quién es Claire? A menudo empiezo a pensar que soy mamá, porque tengo un chico de 11, otro que va a cumplir 9, y eso es tan parte de la identidad y de la vida cotidiana que uno está como muy metida en eso. Y soy profe, porque he trabajado mucho en educación, entonces me topo a gente en la calle y es, profe, ¿cómo está? Entonces soy profe. ¿Profe de qué es? A ver, yo soy psicóloga. Yo estudié psicología, luego saqué una maestría en educación, luego saqué otra maestría en la cuestión esta de resolución de conflictos, que es en la que me especializo. Entonces, estoy en la facultad de educación, pero doy cursos de lo que es la psicología de los estudiantes, pero para profes. O sea, ¿qué es lo que usted necesita saber? ¿De qué está pasando en la adolescencia o en la infancia? Del lado del profe, como... Del lado del profe, porque para usted eso es importante. Eso es relativamente nuevo, ¿cierto? Más o reciente, o menos. Porque yo no recuerdo como que yo en el cole... algún profesor se haya preocupado sí, por saber sobre el tema del todo. No es nuevo, pero creo que ahora como que hay más conciencia de que hace mucha falta. La sección de psicopedagogía, que es en la que yo soy profe, existe desde los 70s. Tal vez los mismos profes que dábamos estos cursos no éramos muy buenos. Puede ser. Y yo creo que también el rol del profe y la cultura en educación cambió, ¿verdad? Los estudiantes y los profes ahora somos muy diferentes, la forma en la que nos relacionamos, ahora es muy, en el mundo del internet, ahora muchas cosas son muy distintas, entonces es como la pregunta, a los estudiantes les gusta el curso porque es hablar de todos los miedos, ¿verdad? O sea, se imaginan como, ay, a mí me gusta mucho, qué sé yo, aprender a ser profe de castellano o de francés o de estudios sociales o de ciencias, porque tengo estudiantes que son de todas las carreras, eso es muy bonito. Okay. Entonces, más bien yo les digo, planéenme un poquito de su clase y vamos a ver cómo aterriza con las edades. Entonces, yo voy a la clase que supuestamente estoy dando yo y salgo aprendiendo un poquito de francés, un poquito de biología, un poquito... Y eso es muy chiva. Pero sí dicen, es que, ¿y si se me descontrola el grupo? ¿Y si pasa algo en la clase? ¿Y si me agarran de estúpido? Es como mucho los temores de qué significa para mí como profe ponerme al frente. Son bastante válidos. Sí, claro. Yo me imagino que si yo quisiera ser profe, ese sería mi miedo, digamos. ¿Cómo hago para que me respeten y me pongan atención? Yo renuncié a eso hace años. Pero que me pongan atención, por ejemplo. Yo
¿Cómo hago Pues para que sigo teniendo, aprendan? ¿cómo hago para que aprendan? Yo sigo teniendo ese temor todavía. Y yo tengo muchos años de trabajar como profe. Sí, Tengo este amigo, Martín Porto. Hola Martín, que ya él y su familia pues ahorita están en Uruguay. cámara está ahí, ¿no? Ay, Está. hola cámara. Esa cámara. Hola cámara. Hola, Martín. Hola Martín. Y Xochitl, su esposa, ellos como actores llegaron a apoyarme algunas clases porque también se habían metido en la parte de educación, y de Martín decirles a los estudiantes es que uno también tiene que saber un poco de teatro, ¿verdad? Para entrar a la cuestión educativa. Sí, es cierto. Yo sí creo que estas cosas, sí, uno quiere ser como muy profesional, pero a nosotros que nos gustan las artes, uno sabe que uno tiene que meterle esa cosita humana, esa cosita que uno tiene que conectar con ellos, si no la cosa no va a caminar. Entonces, yo nunca he sentido que la parte como, digamos, creativa esté como muy separada de esto otro. Sí, tiene sentido porque tenés que atrapar a los estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo haces tu clase interesante? Sí, como... Sí, porque son... Bueno, que son adolescentes. O sea, es de colegio, o sea, es profe de colegio. Yo doy clases para gente que va a dar clases a gente de todas las edades, pero especialmente adolescentes. Esos son los más... Sí, son los más difíciles. ¿No? Claro. ¿Cómo atrapas a un adolescente ahora donde TikTok te da entretenimiento por 3 segundos y si no te gusta lo quitas? ¿Verdad? Claro, y cómo encontrás ese balance entre decir, sí, usted tiene que conectar, usted tiene que causar interés, pero al mismo tiempo usted tampoco... Si usted convierte su clase en un tratar de tenerlos entretenidos y felices del principio al final, no solo usted se va a frustrar, sino que no les está haciendo un favor. Sí. Porque todo tiene que ser estimulante, todo tiene que ser gratificante, todo tiene que ser rápido. Yo he tratado, no solo en la parte de la literatura, sino en una de las clases, de no tomarme personales las críticas que a mí me hacen como profesora. Además, uno como profesora, que los estudiantes siempre tienen que hacerle evaluaciones a uno. Okay. Y he aprendido cosas y he mejorado el curso. En más de 15 años he mejorado el curso con cosas que los estudiantes han dicho. Pero hay cosas que uno levanta un toquecito la ceja, ¿verdad? Cuando dicen es que una clase de 4 horas, que en realidad más que 4 horas, las clases son como de 3 horas y media y con un receso al medio. Entonces, como 1 hora y media, 20 minutillos, 15 minutos de receso y luego el resto. Eso es demasiado largo. Es que eso no puede ser así. Entonces ya uno dice, bueno, ¿qué está pasando con la capacidad de atención? ¿Verdad? De dedicarse a una sola cosa. Es que la profe hace demasiadas dinámicas o hace muy poquitas, ¿verdad? O entonces de pronto decir, bueno, es que por un ratito yo sí necesito explicarles esto porque tenemos que hablar de esto. Yo voy a ir parando, podemos hacer preguntas, podemos conversar, pero ya es la cuestión de si no estoy jugando, entonces la clase no es buena. Sí, exacto. Sí. No estoy jugando, no me gusta. ¿Qué pasa con la escucha? ¿Qué pasa con la capacidad de prestar atención? ¿Qué pasa con la lectura? Yo he tenido que empezar a dedicar parte de mis clases a hablar sobre el tema de leer por placer, porque no hay una cultura de lectura en los estudiantes. Y yo lo he visto en un declive rajado en los últimos 10 años. O sea, usted que lo ve desde cerca con los adolescentes, ¿hay una cultura de lectura en los adolescentes o no del todo? Vieras que no lo sé. No lo sé. Yo creo que dentro de la universidad en la que yo estoy, hay... la UCR es como una maqueta de la realidad nacional porque hay poblaciones muy diversas. Hay carreras donde usted sabe que todo el mundo viene de un cierto sector, ¿verdad? En educación es muy variado. A Educa llega mucha gente porque siempre quisieron dedicarse a enseñar, o llega mucha gente porque el corte es más bajo y entonces la carrera en la que se metieron para luego pasarse a otra. Ok, claro, sí, como los que se meten a bibliotecología. Sí, claro. Y vieras que más bien en bibliotecología, un encuentro de editoriales cartoneras que hicieron los de bibliotecología el año pasado, y yo tengo estudiantes de bibliotecología que son estudiantes míos, y hay algunos que están para pasarse y hay otros que dicen, no, es que para mí es esto. ¿En serio? Claro, porque es el tema de los libros, de las categorías, de conservar el conocimiento, de hacerlo accesible. ¿Cómo es que decía este chavalo que las bibliotecas son los palacios de los pueblos? ¿Verdad? Entonces hay gente que está muy metida en esa vara. Entonces yo tengo estudiantes, sí tengo estudiantes que leen más cuando vemos a adolescencia y vemos su cultura adolescente, y nunca falta el grupo de estudiantes porque hacemos una feria, ¿verdad? Hacemos stands y todo el asunto, y hay algunos que hacen el stand de las sagas de libros. Y ahí está, esa cultura está ahí, está viva, está presente. Y al mismo tiempo,
yo veo estudiantes que ni leen la materia del curso y que inclusive en ejercicios que hacemos en la clase para alguna cuestión que ni siquiera es sobre lectura misma, es sobre psicología o es sobre desarrollo, o es sobre pedagogía, y vos ves que la capacidad de comprensión de lectura está por el suelo. Y yo creo que hay un tema pandemia, ¿verdad? Que está ahí también. ¿Qué pasa cuando tengo estudiantes que están en primer, segundo año de la U, pero que estuvieron encerrados en la casa desde noveno? Sí, ¿verdad? Eso sí, exacto. ¿Cómo se traduce eso a la universidad? ¿Realmente es igual a haber estado en clases o no? O sea, ¿fueron tan efectivas las clases virtuales? Yo creo que la educación pública, bueno, no lo creo yo, lo sabemos y tenemos evidencia que lo demuestra, que la educación pública está en un momento crítico porque viene arrastrando problemas donde está terrible. Sí, ¿verdad? Donde está realmente terrible, que tengamos chicos de cuarto grado que no leen. ¿Cómo se mide la eficacia de la educación pública? O sea, ¿en qué se mide? Pues yo no estaría como muy segura de cómo contestar porque no soy la experta, pero creo que las diferentes métricas que usa el programa del Estado de la Nación, Ajá. cuando sacaron el Estado de la Educación, y no sé si viste, que sacaron Estado de la Educación y pusieron educación con S. No, ¿en serio? No, pero es que fue a propósito. Pusieron Estado de la Educación y pusieron como parte del diseño un cintillo como de ese de cinta policial, ¿verdad? Ajá. Como ese de cinta que hay una emergencia y pusieron educación con ese. Ah, fue el propio. Fue al propio. Todo el mundo en redes sociales se puso de parado de uñas, pero es que el programa Estado de la Nación lo que quería decir es, si nosotros empezamos a atacar ya los problemas que está teniendo la educación pública, necesitamos 60 años. 60 años. Para subir otra vez esa brecha. Y estamos en una situación crítica. No es que empezó con la pandemia. Ya había problemas que se venían arrastrando. ¿Pero cuáles son esos problemas que tiene la educación? Yo creo que puede haber muchas cosas. Una es que... bueno, atención. Comprensión de lectura. La atención, la comprensión de lectura, pero yo creo que la formación docente es un problema muy grave. Yo creo que la formación docente está muy floja. Yo creo que vivimos en una cultura donde uno tiene que graduarse rápido, entonces se mete en programas educativos que de pronto tal vez son los que están al alcance, pero te graduaste en 3 años y qué tan preparado estás, de verdad, para ser profe. Y qué tan maduro estás para convertirte en un profe, por ejemplo, de estudios sociales. Creo que hay una brecha de desigualdad también allí que es bien fregada. Sí, creo que hay un prejuicio de que toda educación pública va a ser mala y toda educación privada va a ser buena, y eso no es así. Para nada. Eso es mentira. Sí, verdad. Pero sí es cierto que uno necesita recursos. Es como cuando uno le dicen, es que el dinero no hace la felicidad. Bueno, sí, pero carambas, ¿cómo ayuda, verdad? Cuando uno tiene lo básico que necesita. Entonces, yo lo veo con mis hijos. Yo empecé a leer desde muy chiquilla. Yo quería poder leer sola. Necesitaba que mis papás me leyeran para poder saber qué pasaba en las historias. Okay. Entonces, cuando entré a preparatoria, creo que fue, y pregunté, aquí me van a enseñar a leer, ¿verdad? Y la niña me dijo, no, eso es en primer grado. Y yo le hice un berrinche a mi mamá, que había sido maestra, se dedicó a enseñarme a leer. Sí. No solo me enseñó a leer a mí, le enseñó a leer a mi hermano menor. Entonces, yo tenía 6 años y ya yo leía. Sí, a mí me puteaba demasiado cuando había chiquillos en el kinder que ya leían, y yo no. Uy, qué cólera me daba esa barba. Pero era por picado, era puramente picado, porque yo también quería leer historias, pero no podía. Yo me acuerdo, el primer libro del que sí me acuerdo, así como que tengo flashazos de libritos, que yo veía los dibujitos y así, pero me acuerdo uno que se llamaba Genoveva de Brabante. Okay. Y era como de esas revistillas que venden a la salida del supermercado. Era un librito de dibujitos y de revistillas, pero sí tenía como un parrafito, ¿verdad? En cada página. Y yo me acuerdo que yo veía los dibujos, ¿verdad? Que yo veía a la muchacha y los dibujos y que me parecía un libro bonito, pero que yo veía ahí esas manchas allí que yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Y cuando mami nos enseñó a leer, había un librito que lo tengo en mi casa, que fue el primer libro que me terminé yo sola, que se llama 3 niñas y un secreto. Y mis papás me leyeron un pedacito y me dijeron, bueno, no, es que ya es muy tarde, ya nos vamos a dormir. Y ya yo tenía las suficientes herramientas para tratar de seguir sola. Entonces me acuerdo que me terminé el capítulo yo solita y los fui a despertar, a decirles, me lo leí yo sola sin ustedes, ya no los necesito. Entonces para toda mí creída. Súper, pero terrible. Por eso es que sí, no, y era que, no, yo creo que yo he tratado de hacerme buena gente para llevar la contraria. La gente, especialmente con el nombre que tengo, imagínense, ella dice, ay, es que esa señora, ¿verdad? Pero sí, para mí era como muy estimulante eso de yo puedo
¿cómo es que dicen en redes sociales? No sé quién lo dijo originalmente, que dicen que es un libro, es un pedazo de árbol con manchas que te hace alucinar vívidamente. Es un hongo. Un libro es básicamente un viaje de hongos. Es un viaje de hongos. Entonces, yo estaba muy contenta de eso. Yo a mis hijos, sí, entonces quise leerles desde muy chiquitos y les he leído libros así, de poquito en poquito en las noches. Ajá. Nos hemos bajado libros largos, pero a ellos no les interesa leer solos. Entonces, yo siento que he tenido como que hacer mucha fuerza y de ahí gastar plata en tener libros en la casa que para ellos sean interesantes. Sí. En decir, váyase a leer un ratito. Curiosamente, el menor sí ha encontrado librillos, cómics o así, que se los ha leído y que le gustan. Sí, un cómic. Con el mayor ha costado más, pero también de ahí el mayor vivió todo su primer y segundo grado en pandemia en la casa, con una mamá que tiene 2 trabajos y que además tiene los pelos parados de estresada y de loca. Y pasó frente a la compu porque así eran las clases. Porque así eran las clases. No pasó frente a la compu, pasó frente al celular, porque esta mamá con 2 trabajos, estresada y loca, está sentada a la par que está en el kinder y que no quiere ponerle atención a ni costra de la clase con la niña del kinder. Entonces con el mayor fue, tenga, aquí está mi teléfono, métase a su clase. ¿Verdad? Que es lo que le toca a los hijos mayores, claro. Que uno los trate como mayores de lo que realmente son, pobrecito, mi chiquito. Pero entonces, luego le tocó tener a esa mamá estresada diciéndole en segundo o tercer grado, ¿por qué leer le está costando tanto? Sí, ni siquiera era culpa de él. No. O sea, él no hizo nada. No. Y sí que es verdad que mis hijos en particular sí son súper dispersos, son muy distraídos, okay. La forma en la que funciona su mente es muy particular para ellos y son tremendamente inteligentes, son muy creativos, pero es una inteligencia y es una creatividad muy diferente a la mía. Entonces a mí me ha costado mucho pues poder entender eso. Sí, Feli, mi hijo, él sí agarra un libro, o sea, tiene 1 año y medio, y agarra el libro y hace según él está leyendo y nos está leyendo, ¿verdad? Pero espero que sea algo que le quede y que sí lea, ¿verdad? Y que se mantenga, pero es que no es lo mismo, y yo creo que ahí, y lo digo con mucho amor y respeto porque yo misma peco de eso también, está el tema del libro fetiche, ¿verdad? Sí, entonces sí. Es como, hay 2 hobbies, está el hobby de leer y el hobby de comprar libros y no son el mismo hobby. No son el mismo hobby. No, yo no sabía eso, yo me di cuenta un día, esto es como que hasta tiene un nombre, que hay personas que compran libros porque quieren tenerlos pero no leen. No, y es lindísimo, y es chivísima, y yo necesito un presupuesto adicional. Para mí las ferias son terribles, yo tengo que contenerme porque yo quiero comprar todo, pero eso no significa que me estoy leyendo todo. A mí el síndrome del impostor me entra por eso, como me gustan mucho los libros, entonces la gente va a pensar que soy muy inteligente y se van a dar cuenta después de la verdad, que es que... Mentiras que yo me he leído todo eso. Lo que me he leído lo he disfrutado mucho, pero mentiras. Pero sí me pasaba con David en particular, mi hijo mayor, que él sí entró en una etapa muy intensa de dinosaurios, como muchos niños y niñas, okay. Que fue parte de lo que yo descubrí, que en realidad esto es bastante común porque los dinosaurios son maravillosos. Hay demasiados tipos de criaturas diferentes, demasiadas características particulares que tenían, fueron demasiados millones de años. Entonces hay mucho que pasó. Entonces, sí, a muchos chiquillos les entra la fiebre por los dinosaurios. Entonces, llegó un punto, antes de empezar a escribirle a Davidcillo el libro de dinosaurios, que es que ya nos habíamos acabado todos los libros de dinosaurios que había en el mercado para tener en la casa y para que él pasara las páginas y los viera. Eso, o sea, eso sí nos pasó, que a los chicos les gustan los libros, tenerlos en sus manos, pasar las páginas, pero hay otro nivel que yo creo que es el que, por lo menos en mi caso, estamos tratando de descubrir con ellos, un poquito más grandes de lo que estaba yo cuando lo descubrí, que es el tema de la historia, descubrir una historia y que la historia te descubra y tener esa sensación de quiero pasar las páginas porque quiero saber qué va a pasar. Eso es lo que yo creo que todavía no le llegas. Es que es un viaje de hongos, es de verdad como un viaje de hongos y yo creo que uno tiene que sentirlo, pero para sentirlo hay que crear la disciplina, hay que crear los espacios, porque por lo menos en la cultura de mis hijos ni siquiera tienen que aguantar comerciales, ¿verdad? En las plataformas de streaming pueden ir al baño y pueden poner pausa, eso no era así cuando yo era chiquita. No, uno se tenía que aguantar los comerciales, luego entraban las novelas, entonces ya no podía ver uno faulas porque lo único que había en tele eran las cosas de los grandes y
¿verdad? Entre eso, y bueno, y en mi caso que estoy en la etapa del fútbol, ellos ahora lo único que quieren hacer con su vida es patear bola. Entonces, ¿cuál es el espacio para decir la casa está en silencio o con ruido, ¿verdad? Que no sea demasiado estridente y ponerse a curiosear y ponerse a leer. Y creo que tener esos espacios de ocio casi que es hacer una contracultura porque no hay. Es una contracultura totalmente. Todo es Pero correcto. yo he escuchado como que se puede usar a favor. Por ejemplo, antes, cuando no existía todo esto de streaming y demás, o ni siquiera el tele, ¿verdad? La única forma de entretenimiento eran los libros. Entonces por eso la gente leía tanto. Porque O la radio. O la radio. Música, sí, claro. O había gente que contaban cuentos por la radio también, ¿verdad? Pero mayormente eran libros y revistas, ¿verdad? Entra el tele, entonces los libros bajan un poco, empiezan a entrar películas, series, digamos, novelas, y la gente sigue interesada porque ya sabe, ya viene de haber sido entretenida por una historia. Entonces ve la historia en imágenes. Ok, entonces los libros no bajan tanto porque esa misma gente como que también busca otros libros que también los entretenga tanto como el tele, pero empieza la televisión a subir y llega el internet y demás. Todo lo demás baja, pero sí escuché como que uno puede usar en los niños ver una historia en tele y decirles, esa historia también está en este libro. Entonces, que empiecen a ver como que también se puede ver toda una historia de principio a fin en un libro y así meterlos. Todo es teoría, ¿verdad? Cuando uno tiene un bebé de 1 año y medio, todo es teoría, ¿verdad? Y todas las teorías funcionan y uno va a hacer todas, pero eso me llamó la atención porque es cierto, y las historias no solo son en libros, hay en todo lado. Hay formas diferentes de contar historias. Una de las cosas que yo amé leer cuando yo estaba chiquitita, pero tanto así que yo cada tanto esa es una referencia que digo, para alguna cosa es Mafalda. Mafalda, claro. En la casa de mis papás había un 10 años con Mafalda. Luego, años después, salió el todo Mafalda. Y bueno, yo tengo todas las tiras de Mafalda. Voy a romper algo. Yo tengo todas las tiras de Mafalda en mi casa. Y los chicos algo le han curiosidad, pero yo me acuerdo lo que yo leí aquí, ¿no? Y, ¿verdad? Enteras. Y entonces cada tanto pasa algo. Y yo me acuerdo de Manolito, ¿verdad? Pasa alguna cosa, me acuerdo de Susanita. Pero era eso, cuando Marjane Satrapi saca Persépolis, no sé si lo has visto, Persépolis, que es una novela gráfica. Ella hace su historia autobiográfica como mujer iraní en los 80s, que con el cambio de régimen y que los papás la mandan a Austria y lo que era ella para como iraní vivir en Austria. Yo hasta para mis cursos lo usé porque de ahí hablamos sobre adolescencia, entonces está adolescente, migrante en Austria, ¿verdad? Es novela gráfica. Es muy graciosa, es súper ingeniosa, está muy bien escrita. Es un cómic. Es un cómic en blanco y negro y es un éxito. Y con los chicos, de ahí, Hombre Perro. Hombre Perro son los libros que mi hijo más pequeño se lee de tapa a tapa. Porque es un cómic. Entonces, yo creo que hay que ir como poco a poco. También entender que las cosas que a ellos les hacen sentir esa chispa no necesariamente son las mismas que a mí. Y creo que ahí es donde falla mucho, volviendo al tema, donde falla mucho como tal vez la educación tradicional, que no se fija en esas cosas, ¿verdad? Hay un currículum que es el que se va a ver indiferentemente de quién puta sea usted o no. Digo, ¿quién va a ser los niños? ¿Quién más va a ser su público? ¿Quién es el profesor? Eso es lo que se va a ver. Punto. Y es muy difícil meterle a alguien, yo no sé si todavía lo hacen, pero cuando yo estaba meterle a alguien, Mamita Yunai, ¿qué más interesa a mí Mamita Yunai a esa edad? O sea, esa es una novela para la gente más grande, ¿verdad? Es una novela difícil. Es difícil. Don Quijote es una belleza. Pero usted aprecia a Don Quijote cuando está más grande. Uno aprecia a Don Quijote cuando no está más grande. Cuando ya uno está grande, cuando uno ya entiende qué es lo que estaba pasando. Y es una novela enorme, con un idioma súper difícil, un español difícil. ¿Cómo se lo vas a meter a un mae que tiene 14, 15 años? Es súper, o sea, no está bien pensado. No, pero yo creo que sí hay una expectativa que tal vez está desfasada de una época donde la gente leía más porque no tenía otra opción. Más bien entender ahora que leer está compitiendo y qué es lo que querés ganar con la lectura. A mí, mi profesora de español, Teresita Fallas, profe Tere, ella amaba tanto los libros que nos estaba enseñando y nos explica. Yo me acuerdo, pero vívidamente lo recuerdo, como si hubiera sido la semana pasada, estar en clase de español y que ella nos dijera quién era Safo. Y lo que era para Safo como filósofa, como poeta, como griega, como lesbiana, escribir la poesía que ella hacía.
ya yo quise leer, ¿qué fue, Claro, qué fue lo porque que ella escribió? te vendió la historia de Ella ella. tenía pasión Una hacia pasión, eso y lo exactamente. transmitió. Exactamente. A pesar que me dijo la profesora de español a mí, Ujú, yo le pregunté, es que ¿cómo se hace para escribir un libro? Yo tenía 13 años, ¿verdad? ajá. 12, 13, séptimo son 12. 12. 12 Ajá. para 13. 12 para 13. Entonces le pregunté, yo quiero escribir un libro porque a mí me gustan los libros. Entonces, ¿cómo para escribir un libro? Usted no escribe un libro porque la gente que escribe libros se muere de hambre. La profesora de español que me estaba enseñando sobre literatura a los 12 años. Qué pena. Qué peste. O sea, qué peste. Y esa era una señora que tenía en ese momento unos 60 años, todavía seguía trabajando, que perdió alguna pasión, si hubo alguna en un momento, ¿verdad? Y eso se transmite a la gente. O sea, si yo hubiera agarrado lo que esa señora me dijo, que lo agarré por muchos años, Ujú, de nunca más hubiera leído. sí. Hubiera No, perdido. y a uno le da mucho miedo porque uno dice, ¿cómo yo voy a contar una historia? ¿Cómo de mí va a salir algo que valga la pena? Yo creo que todos experimentamos eso. A mí me pasa con mis estudiantes también, como cuando a veces soy profesora de estudiantes de educación especial, pero a veces de carreras compartidas. Entonces siempre hacemos fiesta de la alegría. Eso es lo más bonito. Yo creo que es, ¿cómo es que decía la frase? Cuando uno enseña, dos aprenden. Okay. Porque entonces... Si les dije, traigan alguna expresión artística de lo que quieran, ¿verdad? Es carta blanca. Entonces los que estudian enseñanza de la música hasta trajeron los instrumentos. Okay. Teníamos esta estudiante venezolana y que ella dijo, no, yo lo que quiero es enseñarles un video de YouTube de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Oh. Porque yo quiero que ustedes escuchen, porque tal vez ustedes tienen una idea de lo que es Venezuela, yo quiero que vean esta parte. Y hubo un estudiante que dijo, es que yo traje estas 2 hojas de una obrita de teatro que yo escribí. Okay. Entonces le iba a pedir a 2 compañeras que la actúen, porque es un diálogo entre 2 chiquitas. Hermosísimamente escrita, pero una cosa donde todos estábamos muy entusiasmados de oír las diferentes historias que cada quien tenía para contar, pero en el lenguaje en el que cada quien quería contarla. Porque a él escribe teatro. Esta quiere enseñar un video de YouTube. Esta otra sacó el trombón. Este trajo la guitarra. Esta otra dijo un poema, ¿verdad? O sea... Hay diferentes formas de contar historias. Bueno, pensando que iba a venir a hablar con vos hoy, estaba pensando en la Sociedad del Sombrero y yo decía, bueno, ¿realmente de qué es este libro, verdad? Porque como vi en episodios anteriores que estaban hablando del elevator pitch y cómo se resume, y yo decía, pero es que es acerca de la historia que te encuentra. Porque uno puede tener miles de historias, porque a uno le han pasado miles de cosas. Pero ¿cuál es esa historia que te encontró que vos decís, esta es la que yo quiero contar? Exactamente. ¿Verdad? Entonces eso es chiva, sí. Pero... no puede ser solo una tarea o una obligación y que además te digan y aprenda de las historias que sí valen la pena y la suya no es una de esas. O sea, ¿quién te dice eso? Pero sí nos lo dicen mucho. Imagínate que es súper raro, digamos. Te obligan no te motivan, ¿verdad? Para nada. En temas de literatura o arte o creatividad no te motivan para nada, ¿verdad? Pero tenés que cumplir con ciertas cosas que tenés que leer y tenés que pasar español, man. Y tenés que hablar bien y tenés que tener buena ortografía, man. Pero no te motivan a leer, no te motivan a aprender. No hay cursos de escritura. Solo hay talleres por allá, ciertos más. Pero no hay una universidad que... Yo estaba hablando ayer con Andrea de que no existe una carrera de escritura. No. Aquí lo que existe es filología. Español. Eso es todo. O sea, pero ¿qué pasa en países donde sí se hace... donde sí se cultiva esta cultura, ¿verdad? Inglaterra, ¿verdad? Hay toda una carrera sobre escritura creativa. Pero ejemplo. Yo no sé, yo creo que eso de pronto tal vez está incubando. Hay que ver por dónde va saliendo. Mi hermano, él estudió psicología igual que yo creo que como nuestro papá es psicólogo, como que entramos como por allí, pero él dijo, yo terminé la carrera por terminarla, pero a mí lo que me gusta es la literatura. Y Jan es profesor de literatura en cole, curiosamente. Entonces, nosotros conversando sobre la vida y la filosofía y la existencia, porque mi hermano lee 5 veces lo que yo pudiera aspirar a leer. Para él su vida son los libros de la lectura y él me dice, es que sí, yo puedo estudiar psicología, pero todo lo que yo quiero saber acerca de cómo funcionan las personas y de cómo funcionan las relaciones me lo estoy encontrando en las historias. Especialmente en las que están bien escritas. Interesante. Entonces, cuando vamos a hablar de una película, entonces él me cuenta, ¿verdad? De la mitología griega o de la mitología nórdica o de lo que puso T.S. Eliot en un poema. Y es porque él no lo está leyendo por obligación. Entonces él dice, yo estoy metiendo literatura difícil en el currículum del cole, yo soy profe de inglés. Ellos no necesitan, yo no estoy obligado a enseñarles Shakespeare. Pero estamos buscando cómo amar a Shakespeare.
Claro, pero digamos, es quien se lo venda, ¿verdad? Porque si llega una persona súper inyectada, súper emocionada por hablarme de Shakespeare, y yo voy a poner atención, me voy a emocionar también, voy a entrar. Sí. ¿Verdad? Pero si llega mi profesora de español y me dice, tome, mamita Junaid, hágame un resumen. Y tiene examen la otra semana. La otra semana. Y si hágame no una ficha de 6 páginas. Ajá, sí. Y si no se queda, ¿de qué hasta ahora no motivado? Un carajo para uno nada. busca el resumen en internet. Bueno, en mi tiempo no había internet. Yo, qué vacilón, porque yo soy del 82 y sí me acuerdo que internet como que medio estaba empezando en mis últimos años de cole, pero sí me acuerdo cuando estábamos con las rapsodias de Ulises y cuando estábamos con el Quijote, sí me acuerdo que había cultura de aquí usted puede encontrar el resumen. ¿En serio? Sí. Bueno, tal vez era muy pobre yo. Tal vez era muy pipi yo. Sí, tal vez era muy pipi, yo estaba muy en otros niveles. Yo ni tenía compu, ¿verdad? No, pero no me acuerdo cómo era. Yo me acuerdo Vos que había sabes que unos no me discos, acuerdo cómo era, pero había forma de hacer trampa. Había unos discos que era como una enciclopedia. Entonces te metía no, el eso disco es en la después compu. de mi tiempo. Sí, se lo metía en la compu y ahí estaba. Ese era el Google. Y lo que había en el disco era lo que era. Si no Mis está ahí, primeros años de universidad eran con disquete. Todavía. Bueno, sí, yo sé disquete también. No demasiado, pero sí sé disquetes. No, yo hacía las exposiciones de la U con transparencias. Uy, en el proyector que pone la luz y uno iba a imprimir las transparencias. Sí. ¿Qué quita quedara mal? O sea, Ay, mamaste. No, era terrible. Carísimo. Sí, era terrible. Volvamos a la pregunta, Claire, no me respondiste. O sea, nos perdimos rajado. Nos perdimos rajado. ¿Dónde estamos? ¿Quién es Claire? Entonces, Claire es profesora. Bueno, es psicóloga. Y también es poeta. Se supone. Y terrible porque, bueno, es que escuchando a Floria y escuchando a Dios, ¿quién dice que uno es poeta, verdad? Ay, ¿cómo es que dice Lelutier? ¡Qué compromiso! Sí. No, yo sí creo que yo soy poeta, no solo eso, sino que me agarro de un colega poeta maravilloso, Efren. Hola, Efren. Que es parte del grupo que formamos durante la pandemia de poesía. Él escribió este poema lindísimo que dice, la buena noticia es que todos seremos poetas. Y cuando yo escribí La Gaveta, que es una colección de poesía, me agarré de esta frase de Audre Lorde, que es esta maravillosa mujer intelectual, feminista, negra, que en los años 80 ella había dicho, es que la poesía de todas las formas de arte es la más democrática, es la más económica, es la que menos materiales requiere, es la que se puede hacer en un papelito que te sobró, en la parada del bus, en la soda, en la soda del hospital. Ella lo dice así. Y yo creo que en Costa Rica se ha generado como este prejuicio de que la poesía tiene que ser muy sofisticada, tiene que ser como muy snob para ser buena. No creo que todo el mundo realmente lo crea así de forma explícita, pero sí creo que hay un prejuicio que está ahí fregadito porque... Bueno, sí. Creo que es muy selectivo como las personas que lo hacen y además creo que es muy difícil. Yo siento que es demasiado difícil. Pero más o menos. Nunca lo he intentado. Pero siento que es demasiado difícil. Es que mi primer intento de hacer una poesía fue cuando yo tenía 6 años. Y todavía me lo sé de memoria. Dale. Chato, ay, vea qué lindo. Sí. Y todavía me acuerdo. Yo creo que es que yo soy muy visual, porque hasta me acuerdo porque agarré un papel, me levanté muy temprano, todo el mundo estaba dormido en la casa. Mi papá estaba con un proyecto haciendo, pero papi también ha sido como muy creativo. Y yo me acuerdo que eso fue como parte del inyecte, como de mi papá hace cosas y se inventa cosas y di, no, yo quiero escribir. Y algo se me metió que lo que yo quería escribir era un poema, ¿verdad? Okay. Entonces agarré una hojita rosada y escribí a lápiz, la hojita mi papá la tiene guardada, que dice, el sol se asoma, la gente despierta, este es un nuevo día, otro día feliz, la noche murió, este poema está en mi corazón, gracias a Dios por el día. Y ese fue mi poema de los 6 años. Está súper bonito. Sí, yo estaba muy feliz, claro. Y mi papá, ¿qué iba a hacer? Me dio un pelotón, ¿verdad? Ay, es poeta la chiquita. Entonces yo como que me lo creí. Y sí, me gustaba escribir, me gustaba la poesía. Creo que la poesía que yo leía, en Costa Rica tenemos mucha cultura de Jorge de Bravo. Mi abuelita era una que decía muchas coplas, entonces las coplas, pura rima, ¿verdad? Y casi que suenan como bombas, y yo iba a jura, y eso era lo que a ella le gustaba. Entonces yo empecé pensando en la poesía como esto que es que está ahí a la mano, que es como poner algo que me hizo sentir algo y que me pareció bonito. Entonces qué inocente que es uno cuando está tan libre de todos esos prejuicios, ¿verdad? Que está como pensando que todo lo que uno hace es lindo, que también que todo está bien hecho. Y entonces la inocencia de uno.
Cuando yo estaba como en sexto grado, fue que en el cole, que era un cole muy religioso, pero que de pronto le interesaba mucho la parte cultural, y entonces llegó Laureano Albán, que a dar un tallercito de poesía, algunos que nos interesaba y a mí me incluyeron. Y yo estaba terriblemente confundida en esos talleres, porque entonces ya empezaba a hablar de que hay cosas que son lugares comunes, es decir, versos que son tan repetidos que son feos. Por ejemplo, decir que el suelo está frío. Todo el mundo ha dicho que el suelo está frío tantas veces, entonces eso no hay que decirlo, que no hay que rimar, porque si rima, entonces suena, no lo decían estas palabras, pero yo básicamente lo que entendía, si rima mucho suena muy corriente, porque eso es como ya muy anticuado, muy eso ya no se escribe así. Entonces, yo creo que a mis 12, 13 años fue como mi primera exposición a decir, es que lo que uno escribe es feo, ¿verdad? Y me acuerdo que yo una vez, y me acuerdo llevar pedacitos o escritos, y entonces era mucho el tema del taller, entonces mucho de criticar esto, mejor cambiarlo, esto, revisarlo. Me acuerdo que una vez llevé un poema que era sobre un unicornio, porque yo era la chiquita de 13 años, así, mis amigos hicieron mis amigos por perseverancia, yo le caía mal a todo el mundo. Okay. Y no es cierto, no le caía mal a todo el mundo, pero sí era como una chiquita muy rara, muy extraña. Sí le caía mal a todo. Probablemente sí. No, lo disimulaban bien porque eran muy educados. Pero entonces, a Laureano le gustó ese poema. Dijo, qué bonito, te quedó muy bien. Y yo entré en pánico, porque entonces dije, es que no entiendo. O sea, ¿qué fue lo que hice bien? O sea, explíqueme para seguir haciéndolo bien. Me dice, no, es que está bien, pero... Entonces, eso me empezó a generar como mucho temor. Y esa experiencia de miedo luego la experimenté después en la vida varias veces. Cuando ya estaba en la universidad me metí en círculos de poesía, estuve en el círculo de poetas en la casa de Julieta Dobles, donde cuando nos encontramos este grupo de poetas en la pandemia, resulta que en diferentes momentos de la historia muchos habíamos pasado por ahí, porque muchos éramos de San José. Toda esta cultura de no se tiene que rimar, no hay que usar lugares comunes, la poesía tiene que tener una técnica como muy sofisticada, tiene que ser muy hermosa. Pero entonces era esto de que hay que usar metáforas como muy elevadas. Ahora mucha presión. Es que no es solo eso, sino que era como la poesía tiene que ser tan sofisticada y tan hermosa y tan bien hecha que la persona que lee el poema tiene que sentir casi que, ¿verdad? Como que está en un viaje de hongos. Y a veces la poesía, a como yo quería escribirla, era muy llana. Yo nada más estaba queriendo decir un sentimiento que tal vez era como muy concreto. Y no solo eso, sino que la poesía que a mí me gusta escribir y los poemas que a mí me gusta leer, que yo he escrito, tienen su cierto ritmo, su cierta musicalidad. Yo digo que es que yo tengo como el rapero noventero metido adentro, entonces se me sale cuando uno está ennotado, entonces uno quiere como que la cosa tenga ritmo. Y pensar, pero es que eso está mal, pero es que eso no hay que hacerlo así, ¿verdad? Eso no hay que hacerlo eso así. No hay que hacerlo así porque me enseñaron que en las reglas de la poesía buena eso no es así. Exactamente. Eso te mata. Eso te mata creatividad porque estás siguiendo reglas. Y ¿dónde está lo creativo si estás siguiendo reglas? Y está bien, a ver, yo creo que es bueno saber de técnica, pero yo creo que es que uno tiene que aprender un montón de cosas para luego ir a trabajar y decir, de estas me voy a olvidar. Estas las voy a, ¿verdad?, mantener y voy a ver qué hago con esto. Pero eso... Es que hay una diferencia entre hacer algo bien hecho a hacer algo siguiendo como con una estructura, ¿verdad? Que ahí es donde, en esta estructura, ahí es donde perdes tu creatividad, ahí es donde perdes tu voz, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo lo que voy a escribir, mi poesía no es con rimas, pero eso no quiere decir que va a estar mal escrita, ¿verdad? Pero yo creo que depende, porque hay estructuras que más bien pueden jugar mucho para la creatividad, como un ejercicio. Como ejercicio, pero como un ejercicio, como una manera de experimentar. Entonces, avanzamos como 20 años y cae la pandemia. Y yo tenía muchas ganas de tener un grupo de poetas que pudiéramos compartir poesía, porque yo sentía que lo que yo estaba haciendo me sentía como muy sola. Tenía poquito de haber publicado el primer poemario, estábamos todos encerrados, entonces no había como mucha oportunidad de compartir. Y entonces, por cosas de la vida, por una amiga que luego le dijo a otro amigo, que luego le dijo a otra amiga que llegara, nos conformamos como en este grupito como de 10 poetas que nos reuníamos por Zoom. Y entonces empezamos a hablar justo todo esto. Y dijimos, no, es que nosotros queremos que lo que nosotros compartimos acá no sea un taller. Queremos que sea un círculo. Vamos a celebrar lo que nos gusta de lo que los demás están leyendo.
y vamos a entender que a no todos nos gusta lo mismo y que está bien si a uno no le gusta el trabajo de otros, pero vamos a celebrar lo que sí nos gusta. Y ya. Entonces no era una escuela, no era un taller, no era una cuestión de aquí yo llego para que mi poesía mejore. Yo aquí llego para compartir lo mío y para escuchar a los otros y ya. Y lo que empezó a pasar fue algo que a mí me pareció muy curioso. Bueno, yo primero me intimidé horriblemente porque en lo que llega esta gente y están leyendo cosas súper bonitas, yo dije, todos acá son mucho mejores que yo. Así es. Allá no quiero leer ni costra porque todos escriben muy bonito y yo ahí leyendo mis poemitas todos feos. Y yo apesto. Sí, me bloqueé como por 4 meses. No es que no escribía, pero era como, ay, sí, pero eso no lo voy a leer delante de ellos. Mejor les leo algo porque yo sí dije, este va a ser un espacio para leer poesía propia o ajena. Este es un espacio para que amemos la poesía. Entonces, si yo no quiero leer algo mío, pero traigo algo de alguien más que me gustó, ¿verdad? Pero me pareció muy curioso que yo escuchaba la poesía de algún compañero, de alguna compañera que yo decía, me gustaron ciertas cosas, otras no me gustaron tanto, y la siguiente vez traía algo que era mejor, claro. Y la siguiente algo mejor, y yo dije, no hacía falta que yo, como en un taller, como fue mi experiencia, ¿verdad? Que llegaran poetos o gente de mucha trayectoria para decirte, esto corregilo, esto cambiarlo, esto está feo. No, basta con reunirse regularmente, estar leyendo mucho, escuchar lo que otros hacen y agarrar lo que va con vos y no lo que no. Sí, yo creo que uno aprende en conjunto, sí. ¿Verdad? Yo recuerdo la primera vez que fui a un taller, igual, ¿no? O sea, yo, ya escribí el ejercicio y estaba en una mesa como con 6 personas más y había que leerlo y yo no sabía. Y, madre, o sea, fue terrible, yo sudaba y nervios, pero tirándome al agua y mucha gente también, y así fue como empecé a darle como mejoras a mi escritura, ¿verdad? Porque ya necesitaba que ellos también lo aprobaran, ¿verdad? Una persona me dijo, mae, ese personaje no me lo creo. Y nunca en la vida alguien me había dicho eso, porque yo nunca había dado mi escritura a nadie. Uno no se ha expuesto. Entonces yo, what? Mi personaje está mal. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué es la vara? ¿Qué es lo que está mal, mae? Dígame qué es lo que está mal. Justifíquemelo, usted está equivocado. Justifíqueme que yo no estoy equivocado. Sí. ¿Verdad? Entonces, esa exposición, ¿verdad? Es lo que lo hace uno de mejorar. Claro, pero yo creo que esa es una exposición que también tiene que ser voluntaria porque requiere un ejercicio intencional. Uno, no tomarse la crítica de manera personal. Sí, y segundo, ir con todo el hay mucha madurez al respecto, ¿verdad? Hay que tener, sí, pero esa madurez yo creo que hay que estimularla desde que uno está muy chiquillo y tal vez son herramientas que no nos enseñan necesariamente. Por ejemplo, digamos, acá en el círculo, entonces celebrábamos lo que nos gustaba, leíamos a los otros, pero sí pasó que entonces alguna persona ya directamente me escribía a mí o yo le escribía directamente decirle, mira, ¿cómo ves este escrito? Y entonces ya ahí hay una invitación. ¿Verdad? De decirte, quiero trabajarlo, vos qué ves, qué le harías. Y entonces uno aprende no solo la habilidad de recibir retroalimentación, que uno la necesita. A mí, bueno, después de que saqué el primer poemario, en tiempos de pandemia, yo quise sacar otro, porque yo sentía, no, el primero fue 17, que es ese que está allí. Ajá, ese poemario es una compilación de poemas. Hay un par que sí eran muy viejitos, hay unos que son como inclusive de 20 años, antes de sacar el poemario, no sé qué es ese papelito. Simplemente leí Y un sueño de biblioteca. Bueno, ese sí muchísimo. Me lo devolvió una amiga con un papelito, sí. Hay más papelitos. Un saludo a Charlie, hola. Hey, Charlie. Qué difícil escoger, todos están bellos. Es que ese es el mío, es que esa es mi copia, entonces tiene mucha cosa dentro. Okay, I'm sorry. Bueno, hice esa primera compilación de poemas, son 30 poemas y los poemas giran en torno a lo que fue mi divorcio, ¿verdad? Yo, saludos a Eric. Mi ex esposo, a mí me parece importante decir que tuvimos un matrimonio pésimo, pero tenemos un divorcio muy bueno. Yo creo que, viera que yo digo que nosotros podemos genuinamente decir que somos buenos amigos. Yo creo que a veces ocurre al revés. Eso es mucha ¿verdad? Suerte. Entonces yo creo que eso es mucha suerte. Pero sí que es verdad que estábamos en una situación muy difícil. Y ese periodo de separación, que fue a inicios del 2017, fue el tiempo donde yo hice esa compilación de poemas. Entonces, si yo trato de hacer el elevator pitch, ¿verdad? De que este es un poemario sobre el divorcio, pero viera que no es tan triste.
Entonces, es que no está malo. Vieras que hay como felicidad en algunos de los poemas, qué congoja, ¿verdad? Pero fue un ejercicio muy estimulante. Yo realmente lo mandé a la editorial sin mayor expectativa y además estaba ocupada en como muchas otras cosas. Mis hijos estaban muy pequeños, entonces resultó una sorpresa que lo aceptaron. Y hice todo el proceso con la editorial, fue un proceso muy bonito y con gente muy tuanis, y fue un proceso también muy lento. Pero cae la pandemia, el libro salió inicios del 2020. Cae la pandemia y vamos como por inicios del 2021 y yo estaba como, yo necesito sacar otra cosa porque además siento que estamos todos aquí encerrados en la casa y ya no puedo con la vida. Sí. Y mandé otra propuesta de poemario a la misma editorial que me la rechazaron con una carta de aceptación tan brutal que está para enmarcarla. Ajá. Y hasta se la compartí a mis compañeros de la... ¿Qué fue el OCR igual? Sí, con la editorial OCR también. Que además son revisores, o sea, sin tu nombre. Ellos no saben de quién están leyendo. Es revisión a ciegas. Y yo no sé quiénes son las personas que lo revisaron. Pero eso que le da a uno como ese aterrizaje a la tierra de decir, ouch, esto me dolió y me dolió mucho, pero luego de pensar, no, pero sí estaba malito. Sí estaba malito, sí le hizo falta revisión. De pronto yo como que quería sacar algo y no. Qué sí difícil faltaba. aceptar ese primer bombazo, ¿verdad? Realmente tal vez no soy tan bueno, tal vez necesito practicar un toque más. Pero yo creo que esa es la parte de aceptar retroalimentación donde uno tiene como que hacer esa externalización, esa separación. Claro. Una cosa es el trabajo y otra cosa es uno. Claro, pero te mata esa fantasía de que naciste con un talento que no hay que trabajar porque sos demasiado bueno. Es que te va a salir hasta por los poros. Sí, es que la gente, y la gente se ilumina con mi sombra. Se abre la boca y es un poema. No hay que revisarlo. Pero yo creo que eso es algo por lo que necesitamos pasar todos. Todo el mundo. Todos necesitamos pasar por ese golpe. Yo recuerdo cuando yo tiré mi primera novela, y creo que lo mencioné en otro lado, ¿verdad? Que según yo era una obra maestra porque tenía un montón de niveles de yo hice cualquier vara. Profundidades por todo lado. Y lo tiré a un montón de editoriales que me dijeron, esto está muy mal escrito. Me dijo una editorial de España, eso está muy mal escrito, necesita demasiado trabajo, no lo puedo publicar. Y fue cuando dije, ok, necesito trabajar en serio. Sí. Si realmente quiero esto, tengo que trabajar en serio. Para cuando ya empecé a trabajar en la compilación de La Gaveta, que La Gaveta son 52 poemas, bueno, ya habían pasado años, ya tenía un compendio de 3 años de poemas. La Gaveta son 52. Y por el trabajo también con La Espiral, ya uno se va haciendo la disciplina. De decir que no se me pase una semana sin escribir al menos un texto. ¿Verdad? Y eso es una disciplina. Porque la vida está hecha para que uno no pare nunca. La vida está hecha para de pronto decir, pasaron 3 meses y no escribí nada. Entonces ya ahí uno se acostumbra a tratar de hacer esa disciplina. Entonces ya ahí pude hacer una selección donde ya iba con un criterio de realidad y con una humildad un poquito diferente. Todavía yo reviso La Gaveta, ¿verdad? Y si encuentro poemas que yo digo, estoy muy orgullosa de ese texto. Hay otros que tal vez no les di. Me pasó una experiencia muy linda que fue poco después de Bucafest, que Orlando Fallas, hola Orla, me mandó por WhatsApp, me dijo, Claire, este poema me gustó. Y yo, qué raro ese, ni me acuerdo cuál era ese. Y me pongo a ver y digo, mira, sí, está bonito, quedó bonito. Y hay otros que veo y digo, ¿cómo dejé que se fuera en este libro si está feo, verdad? O si le falta un montón. Pero sí puedo decir con mucha conciencia que el proceso de revisión, de edición, de ver que estuviera bien, aún antes de mandarlo a editorial, ya yo sí fui como mucho más rigurosa. Ya uno va, no con miedo, pero ya va con más respeto del proceso, de uno decir, es que no todo lo que uno escribe está bien y el proceso de edición no se termina nunca. Entonces yo creo que eso uno va como con más, yo creo que como más aterrizadito. Más maduro. ¿Sí? Más maduro. Porque no hace mucho empezaste, fue en el 17 que lo tiraste. No, el 17 salió en el 20, entonces sí, me lo aprobaron en el 2019. Entonces, imagínate, yo llevo poquitos años. Son poquitos, ¿sí? Son poquitos. Que creo que sí entras dentro de la generación de los nuevos escritores costarricenses. Que no me acuerdo quién fue el que me dijo que lo madrearon todo por decir eso. Por decir que es la nueva generación literaria costarricense. Sí, yo creo que... Bueno, que nosotros solo lo estamos haciendo porque nadie nos está diciendo nada. Y yo me meto ahorita nos llegan las cartas de odio, sí. Los ladrillos con papeles que quieran las ventanas. Y... no creo que a la gente le importe tanto tampoco. Yo creo, quién sabe, yo sí creo que en Costa Rica hay un gremio creativo que es fuerte
pero que está en nichos muy diferenciados. Yo sí creo que la experiencia de lo creativo, está la autosatisfacción de escribir, pero también está el querer escuchar historias y compartir historias, y yo como que sí he sentido que eso es algo que se comparte. Por eso yo quería participar de un grupo de poesía como Claro. este que conformamos, y que tuvimos mucha suerte de que hicimos una integración súper bonita y nos convertimos en grandes amigos. Pero también entonces el año pasado hice el esfuerzo de averiguar justamente en la fila, en la feria del libro, carambas, hay una asociación costarricense de escritoras, o sea, yo tengo que ver cómo me puedo acercar a eso. Y sí, dentro de la asociación busqué cómo poder entrar, ingresé en la asociación y soy de las nuevitas, soy de las que apenas estoy aprendiendo. Resulta que en el chat participa gente de la que yo he leído, de la que he escuchado por muchos años, y es como, ay, caramba, estoy en el mismo chat de WhatsApp que esta persona y esta persona, y eso no lo emociona, pero también uno escucha las tensiones que existen, que son las que hemos hablado, ¿verdad? Las tensiones de las grandes editoriales, o las tensiones de autopublicarse, o las tensiones de que tal cosa se debe hacer de esto o de otra manera. Mi lloradera en todos los podcasts. Bueno, pero yo creo que no es solo tuya. Y yo veo lloradera en todos los círculos, ¿verdad? Yo creo que hay lloradera por todo lado, porque sentimos mucha pasión acerca de esto. Sí. Y yo le decía justamente a mi hermano, que es una persona que ama los libros y que ama contar historias y que ama escuchar historias, y yo le decía, yo creo que yo he publicado con editorial, he publicado con editorial privada más pequeña, la antología que hicimos con el grupo de La Espiral, la autopublicamos nosotros. Entonces siento que yo, dentro de estas tensiones que existen, lo que quiero es como escuchar más, ¿verdad? Y ver qué es lo qué es lo que se va definiendo dentro de todo este grupo tan amplio de gente que es muy apasionada acerca de lo que hace. Pero sí, cuando ya teníamos como 2 años de tener este círculo de poesía que nos reuníamos por Zoom, como soy un poco inquieta, les dije, o sea, manda la parada, nosotros escribimos buena poesía, esta poesía no es mala, esta poesía es buena, hagamos una antología. Entonces 10, porque sí somos un grupo, digamos, flexible, a veces llegaba más gente, a veces llegaba menos gente, ¿verdad? Había como un grupito que siempre llegaban, pero entonces de ese grupo, 10, sí. 10 empezamos a decir, bueno, ¿y cómo hacemos un proceso de revisarnos entre nosotros? De ver, y creo que fueron más o menos unos 8 meses, 9 meses, y ya hicimos un primer acomodo de la antología y dijimos, es que no queremos que sea como una antología de que es el nombre de la autora o del autor y luego sus poemas, no, que sea como el círculo de nosotros, porque nosotros escogíamos consignas. Ay, el próximo mes, ¿de qué van a ser los poemas? Que sean sobre la muerte, que sean eróticos, que sean sobre el juego, que sean sobre, ¿verdad? Nos inventamos un montón de temas, entonces dijimos, escogemos 10. Entonces escogimos 10 temas y dijimos, bueno, cada quien diga cuál es su poema o sus poemas se quiere mandar para ese tema. Entonces, la antología allí, a mí me parece que por ser nuestra primera experiencia, varios de mis compañeros y compañeras, eso lo sacamos el año pasado. Ajá, ok. Eso lo sacamos justo el año pasado. Y para varios de mis compañeros y compañeras nunca habían publicado antes. Entonces fue empezar a aprender súper emocionante, de cero. Fue muy emocionante, pero de ahí cosillas de que, carambas, esto de la diagramación es mucho más difícil de lo que nos imaginábamos, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿y quién tiene plata para contratar a nadie? Tiene plata, ¿verdad? Pero queremos que tenga un ISBN, ¿y cómo se hace eso? Entonces ya una compañera se fue a averiguar. Entonces fue un experimento donde yo creo que en ciertos aspectos se nota lo novatos que somos, pero es buena poesía. Es buena poesía. Una compañera gestionó para que pudiéramos hacer un pequeño lanzamiento, entonces hicimos el lanzamiento y estábamos como muy contentos. Y yo creo en el trabajo de mis compañeros, yo creo en el talento de mis compañeros, que a mí me confirma que mucha buena literatura a veces se queda escondida, ¿verdad? Sí, de hecho, relativamente desconocida. Yo creo que la mayoría de buena literatura se queda escondida. Porque hay muy poca oportunidad para que se conozca, para que se dé a conocer, ¿verdad? Mucha gente escribe. Sí. En el mundo es demasiada la gente que escribe. Yo no sé cuánto fue el número, pero de novelas nuevas que tira Amazon por año, pero es un número brutal, es enorme. La cantidad de gente que se autopublica es enorme. Es enorme. Y la cantidad de manuscritos que le llegan a las editoriales grandes, 3 veces más que eso. Y no hay nada nuevo. Uno piensa que uno le va a aportar algo nuevo, pero no hay nada nuevo. A mí, una de las personas que más fielmente me ha leído y que más honestamente me ha ofrecido crítica es mi hermano, ¿verdad? Que es que te comento. Y él a mí me lo decía, Claire, el mundo no necesita otro libro de poemas.
El mundo ya no necesita más libros de Sí, poemas, ya exacto. están todos. Pero entonces, ¿por qué? Entonces, ¿para qué es que uno lo escribe? No, uno lo escribe para uno, pero de pronto dentro de para uno, para ese círculo, y de pronto de ese círculo ya se van haciendo más redes y uno dice, qué importante que es que sigamos haciendo arte. Es como, yo pienso que es que los seres humanos, así como las babosas, dejamos baba en lo que vamos caminando por el mundo, y yo creo que el arte es la baba que vamos dejando. Claro, pero es que entre esas babosadas hay belleza y hay valor y hay cosas que nos hacen sentir vivos. Vi un video de Borges hace poco, de una conferencia que él dio, quién sabe qué año, donde él decía, es que el buen poema es ese que usted lo lee y usted dice, ay, es que yo podría haber escrito eso. Porque usted sintió que conectó. Ajá. Y eso es lo que a mí me confirma, a ver, si hay cosas de técnica y de sofisticación que uno puede, como en cualquier cosa o como en cualquier disciplina, uno dice, uy, ¿cómo subo la barrita un poco más para tratar de aprender más? Pero a la larga lo que funciona es eso que te conecta con el otro, es ese, ay, yo también, es eso, yo siento esto que estoy viendo aquí en el papel, de esta persona que tal vez se murió hace 3 siglos y eso es chiva. ¿Cómo lee a alguien que nunca ha leído poesía? Porque entiendo como que la poesía puede ser también muy subjetiva, ¿verdad? Uh-huh. A lo que el escritor está pensando en algo cuando lo escribe y el lector no lo entiende, porque puta estás hablando, no entiendo nada, ¿verdad? ¿Cómo le entra a alguien que nunca le ha entrado poesía? ¿Qué recomendación le puedes dar a alguien que diga, me interesa la poesía, pero yo solo leo Stephen King? Entonces, ¿cómo le puedo entrar a la poesía? Yo creo que la poesía nos rodea en todo lado. Yo creo que si uno pensaría bueno, ¿cómo le entro si nunca estaba expuesto a poesía? Yo diría, no sé, ¿cuál es una canción que a usted le gustó? Y tal vez empezar por ahí, ¿qué tiene esa canción que hizo que a usted le gustó el ritmo? O que en tal letra dice tal cosa, o que termina de cierta manera, porque al final no es el tema de técnicamente, ¿cuál estructura técnica es la más afín a su persona? No, o sea, yo creo que uno podría ponerse a investigar eso, pero al final yo le decía a un amigo mío hablando sobre música, a mí me gusta mucho la música, pero siento que soy muy ignorante porque no he estudiado suficiente para saber sobre géneros pero yo le digo, pero hay canciones que a mí me hacen sentir cosas y hay otras que no. Y yo creo que lo más parecido a la poesía entonces sería la música. Hay gente que dice que uno en la narrativa, más que yo leo mucho en voz alta, porque le leo a mis hijos todas las noches, y es que uno lee la narrativa en el ritmo de la respiración, pero uno lee la poesía al ritmo del pulso. Y eso es muy parecido a la música. Entonces, sí, ¿cuál es la música que usted le hace sentir cosas? Y a partir de ahí decir, bueno, ¿y cuál es la poesía que es como así? Yo creo que también si estamos rodeados de poesía, creo que se piensa que tal vez Costa Rica no es un país tan poeta como otros, pero yo lo pondría en duda. Creo que la poesía de Laureano Albán es muy buena, pero creo que es muy elevada. Creo que una Julieta Dobles, que ha ganado tantos premios de poesía, de pronto hay un poema de ella sobre el aguacero, sobre la lluvia, que yo leo ese poema y yo hasta que me siento en mi casa donde está sonando ese aguacero y entonces me conecta, ¿verdad? Me identifica. Pero un Jorge de Bravo. Yo creo que hay cosas que tenemos muy metidas de Jorge de Bravo que a veces ni sabemos que las tenemos tan metidas, ¿verdad? Soy hombre, es decir, animal con palabras. Sí, eso es de acá. Y creo que hasta ahí por la U estaba escrito, es que cuando el poema que habla de él, no me lo sé de memoria, pero cuando habla sobre la tierra y que dice es que la tierra debería ser como el aire es de todos, pero no es de nadie y todos tienen su parcela de aire. Entonces es una poesía que es política, es una poesía que te habla de hacia dónde vas con la vida, es una poesía que tal vez puede ser muy llana y hay gente que sí le gusta la cosa que sea pues mucho más metafórica. ¿Hay algún como superstar, una superestrella de poesía? En Costa Rica lo que ha habido es el Círculo de Poetas Turrialbeños, que han sido muy fuertes, que estaba compuesto por Jorge de Bravo, que muere pues muy joven, también ahí estaba Laureano Albán, estaba Marco Aguilar, y estaba Carlos Rivera, que ellos de Turrialba se convierten en este círculo fuerte, se les une Julieta Dobles, y en una actividad que se hizo en Cartago, en ocasión del fallecimiento reciente de Marco Aguilar, reciente el año pasado, Carlos Rivera, que fue parte de ese grupo y que él dice es que soy el único que queda vivo, él decía, es que nosotros estábamos en el Liceo de Turrialba y tuvimos un profe de español que quería, bueno, no me acuerdo si era de español, espero no estar contando mal la historia, pero que decía, este profe quiso hacer espacios para que habláramos de poesía. Y él llegaba a la clase y ponía en la pizarra, el sol está triste. Y nos preguntaba, ¿qué les dice a ustedes eso? ¿Qué es para ustedes eso? Y ahí entonces empezaban a
a escribir, y de ahí sale Jorge de Bravo. Ahora, en Costa Rica sí creo que hay mucha gente que escribe poesía. Tenemos poetas espectaculares, hombres y mujeres, pero curiosamente en Costa Rica los premios, y es todo otro tema, ¿verdad? El tema de los certámenes y los premios, pero el premio de poesía, el Premio Nacional de Poesía, no me acuerdo si es el Aquiló Echeverría, creo que sí. Hace poco leí que casi 70% de las personas que lo han ganado han sido hombres, versus un 30% que han sido mujeres. Y yo me quedo pensando, sería como material para investigarlo, pero yo me quedo pensando, yo realmente creo que son más hombres que mujeres los que escriben poesía. Y yo tiendo a pensar que no. Yo creo que muchas mujeres, muchísimas mujeres escribimos poesía, pero creo que las mujeres tenemos más metida en la cabeza esa cuestión social de no se la cree, ¿verdad? Cuestiones de lo que usted escribe, eso será suficientemente bueno para publicarlo. Yo creo que todos vivimos eso, pero yo sospecho que tal vez las mujeres lo vivimos un poco más. No sé. Bueno, yo vi una estadística que había más hombres escritores que mujeres, ¿verdad? Publicados. Publicados y autopublicados, ¿verdad? Había más hombres, pero leen más mujeres. Pero yo sospecharía, José, que las mujeres escriben mucho y tal vez no publican tanto lo que escriben. Puede ser, pero no sé si es la inseguridad de la mujer, ¿verdad? No sé qué tanta seguridad tenga un hombre a decir, yo soy escritor, porque creo que es peor para un hombre decir, soy escritor, soy tan vagabundo, póngase a trabajar, weón, ¿verdad? Y estás a expectativa de que generes plata, ¿verdad? Mantengas una familia, ¿verdad? ¿Cómo hacer? A punta de libros, no sea necio, póngase a bretear, ahí en Walmart estamos tratando, ¿verdad? Entonces, si las mujeres no salen tanto, ¿por qué es? Sí, yo creo que son preguntas que hay que estarse haciendo. Mi tía abuela era pintora y ella, hace poco este grupo de artistas que también son investigadoras hicieron toda esta colección de arte que se llama Cronologías de lo Invisible, que era esta colección de pinturas de mujeres que hicieron arte en Costa Rica durante el siglo XX y hasta como 1980. Y decían, es que en las clases de historia del arte no enseñan sobre ellas. Y hay un autorretrato que se hizo mi tía, es un autorretrato grande, sale ella con una mantilla española, ¿verdad? Pero la fineza de la técnica de ella era retratista, entonces ella pintaba el retrato, pero también pintaba el encaje, ¿verdad? De la mantilla. Y yo me acuerdo hablando con Susan Carballo cuando estaban haciendo esta colección, que ella decía, es que lo que es bonito de este autorretrato de ella... Susi nunca quiso venir. Qué barbaridad. Fue la Susi. O creo que me escribió Ávila en esto, pero no me acuerdo. Perdón, Susi. Ok, eso cambia drásticamente la connotación de la historia. Pero entonces, ella lo que me decía es, Claire, esta es una época donde de los pintores costarricenses, de todos tenemos autorretratos. Pero de las pintoras que sí hay y que sí tenemos sus trabajos, casi ninguna se hacía autorretratos. Lolita sí se hizo un autorretrato. Encontré eso porque entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que el pintor sí se quiere pintar a sí mismo y la pintora no tanto en ese momento, ¿verdad? No lo sé, pero creo que son preguntas importantes, justo por lo que decíamos antes, cuánta buena literatura se queda ahí escondida o guardada, porque uno de pronto no se quiso exponer y de ahí... yo me acuerdo, pero a mí me ha gustado mucho también la parte del teatro y de estas cosas, y me acuerdo que me encontré en una librería esta de libros de segunda mano cuando tenía como 16 años, un librito que se llamaba La Audición, por ahí una parte tiene que estar, y que lo primero que decía es, a la persona que le gusta el arte es porque le gusta es porque va a vivir para recibir golpes. Si a uno le gusta el arte, uno tiene que acostumbrarse a recibir una y otra vez rechazo. Sí. Eso es realmente lo que usted quiere. De todo lado. O sea, de todo lado. Incluso las personas que están en el mismo arte. Sí. ¿Verdad? Es una verguiada que le pegan a uno por todo lado. Por todo lado. Pero tiene a su lado constructivo y tiene a su lado que es muy serruchapisos y que es muy destructivo, que es la parte no solo de aprender a recibir retroalimentación, sino también cómo aprendo a darla. Cómo aprendo a darla de manera respetuosa, cómo puedo aprender a crear el espacio para decir, si realmente crees que te diga lo que yo pienso, lo que yo cambiaría, lo que me parece... En primera, yo ni lo sé todo, es una opinión muy subjetiva, pero si me das el espacio, yo me arremango y me meto de lleno al texto y te digo todo lo que pienso y vos tomas lo que te sirve y lo que no. Pero tenemos o la cultura de todo está muy lindo o la cultura de ni me has dado permiso y ya te estoy diciendo todo lo que está mal, ¿verdad? Y no estoy hablando de reseñas, estoy hablando de ese proceso creativo donde uno le pide a alguien que le ofrezca una... No sé cuál es más dañina.
A mí me... Las dos son dañinas. No, yo sé que sí, pero digamos, pongámoslas a competir. Ok. ¿Cuál de las dos es más dañina? Yo creo que la de todo lo haces muy bien es peor. Sí. Yo creo que es peor. Y ahorita hay una cultura de se premia cualquier cosa. Todo el mundo necesita un trofeito. Todo el mundo tiene un trofeito. Y si Entonces, no te lo das, el problema es tuyo, porque... o sea, creo que Netflix en algún momento había puesto como un trofeitos en los perfiles donde decía, has visto tantos minutos. Te premia por estar perdiendo el tiempo viendo Netflix, ¿verdad? Bueno, tal vez no perdiendo el tiempo, pero de estar ahí metido en Netflix, ¿verdad? Entonces todo el mundo tiene un premio. Sí, sí. Y se premia cualquier cosa. O sea, ¿qué tan dañino es eso a la mejora constante de lo que estás haciendo? No, yo creo que es súper dañino. Yo creo que es como la cultura del reforzamiento constante, que eso, a ver, y ahí es donde yo me meto en el rollo de psicóloga, ¿verdad? Dale. Eso lo que hace, ¿qué es lo que hace? Te está estimulando el circuito de dopamina. Es como entrar al casino, ¿verdad? Es un reforzamiento intermitente donde no siempre te dan premio, pero te lo tienen que dar cada tanto, porque si no, se te baja la adicción. Ajá. Porque esa cuestión, ese reforzamiento, esa validación, ese like, te pone a soltar mierdolinas que te impulsan y te volvés adicto a esa vaina. Y los likes es un perfecto ejemplo de lo que estoy hablando, ¿verdad? Como esos premios. Ajá. Es un like, cada like es un trofeito que te están dando. Claro. Te vuelves adicto a eso, man. No solo te vuelves adicto, sino que entonces en el momento en el que te dicen esto no está bien, o te llega esa carta de aceptación que me llegó a mí, de esa carta de rechazo, que me llegó, yo tengo que buscarla, pero yo la tengo que enmarcar. Esa carta que le llega a uno, o sea, si no aprendes a recibir eso y aprender de eso, ¿qué es lo que haces? Ahuevarte y no hacer ni costra, nunca más. Y te destruye. Claro, pero entonces el problema no es la carta. No. El problema es uno que no tiene esa resiliencia para decir qué tomo de esto, qué tal vez no aplica y cómo sigo. ¿Cómo recibo ese golpe? Es ¿verdad? Tolerancia a la frustración. ¿Qué hago con ese golpe? Exactamente, tolerancia a la frustración. Porque entonces, claro, cuando te dicen que todo está muy lindo y yo que tengo hijos pequeños, estoy con eso también. ¿Cómo hago para no solo proteger a mis hijos de la cultura del trofeito, sino yo misma no hacerlo también, ¿verdad? Empezar a decir, es que yo no tengo que darte un premio porque lavaste tus trastos. ¿Verdad? Pero todo apunta a esa gratificación constante y es donde uno tiene que decir, no, hay que desarrollar como esa médula un poquito más fuerte, que se repone, que siga haciendo las vainas y que tiene esa motivación que sale de adentro. Sí, exacto, es poder recibir esos golpes, es poder recibirlos como son y sacar lo que tiene que sacar de uno. Es que eso no se enseña, eso solo viene en la familia, ¿verdad? Y no hay familias, no todas las familias enseñan eso, ¿verdad? Pero yo creo que viene también de ciertos pedestales que se forman, porque yo sí creo que hay maneras, yo sí creo que hay que ofrecer retroalimentación sincera, dura y difícil, pero en el espacio adecuado para ello. O sea, vamos al otro lado. Y que ese no es necesariamente el taller o el círculo donde todos los demás están viendo. Y entonces ver la masacre del otro me va a ayudar a mí a ser mejor escritora. Para nada. No necesariamente, pero a veces eso es como la cultura. Y a mí sí me pasó, por ejemplo, digamos, con esta cuestión de personas que tienen mucha trayectoria en la poesía, que entonces hojeaban mi libro y en un contexto tal vez como de una feria o algo así, están viendo el libro y dicen, no, mira, está bonito. Claro, esto acá lo debiste haber cambiado. Esto acá, ¿viste? Pero ahí de una vez, sin ni siquiera decirte a nadie, delante de otras personas. Una, con alguien que tiene mucha experiencia, dice, bueno, voy a tomar nota y ver qué le puedo hacer, pero se lo comentas a otra gente y dicen, pero ¿por qué así? ¿Qué falta de respeto? Y uno dice, ¿es falta de respeto? No es falta de respeto, es lo que yo esperaría de esa persona, porque ya uno se acostumbró que la cultura artística es que hay personas que están con cierto tipo de trayectoria y eso les da permiso, entonces, de ofrecerte retroalimentación desde un lugar de muy arriba. ¿Y qué tanto eso facilita ese relevo para el crecimiento, para generar esa cultura de las historias, de las artes, de la lectura, de todo esto que no se sienta tan excluyente? Sí, y es, digamos, cómo dar ese feedback es muy importante, volviendo a los chiquitos, volviendo al colegio, ¿verdad? Yo recuerdo que había una profesora que nos daba las notas del más bajo al más alto. O sea, que no digan mi nombre, O al revés, la persona más alta, tal persona está con 100 y vamos bajando. Y el último, mae, fue el que mamó. ¿Cómo se siente ese chiquito, mae? Al ser así humillado tan... Está bien, no te fue bien, mae. Esto es lo que tienes que mejorar. Y un espacio seguro, mae.
O sea, entonces usted y yo hablamos con sus papás, usted y yo, esto es lo que pasó, esto es lo que hay que mejorar, yo te puedo ayudar. Pero esa humillación constante frena a mucha gente a hacer cosas que son buenas. También crea ya temas ya mentales, ¿verdad? Depresión, mucha ansiedad, la necesidad de aceptación, ¿verdad? De mayores, de gente mayor, ¿verdad? Autoestima por el suelo, ¿verdad? Y todo esto se ve como algo tan simple en cómo puedo dar el feedback bien, ¿verdad? Que eso viene de los profesores. Y volvemos a la primera tema que hablábamos de cómo preparamos a profesores para que puedan dar esas cosas, ¿verdad? O cualquier persona que esté en una situación de, no quiero decir de poder, pero tal vez de más experiencia, De liderazgo. De liderazgo, sí, de ofrecer acompañamiento y a ver, sí, por supuesto que hay niveles y hay talentos, hay gente que es tremendamente espectacular y hay otras personas que uno las está leyendo y uno dice, le hace falta mucho trabajo, le hace falta experiencia, tal vez le hace falta madurez, pero ¿a dónde se ve eso? Donde hay para crecer, en lugar de ver esto de decir, es que tengo que ayudarle a esta persona a detenerse porque lo que está escribiendo es feo. Bueno, y además que lo dice uno desde sus propios gustos, donde... Tengo que ayudarte a detenerte, man. Tengo que ayudarte a que aparezca. Porque estás haciendo un daño aquí. Imagínate que con todo esto de la poesía, con el grupo de La Espiral, el año pasado, una de las compañeras que es gestora cultural hizo esta actividad lindísima en Cartago. Y llegó una gente que lo que hacen es coplas, a compartir sus coplas. De ahí habíamos personas ahí que tal vez eso no es lo que más nos gusta leer o lo que más sentimiento nos genera, pero que eso no sea lo que yo lea o lo que me genere sentimiento, no me da a mí de ninguna manera el permiso de entonces llegar a decir eso que están haciendo es feo porque rima y porque es muy tradicional. Y es como, no, perdón, es que rime y que sea muy tradicional es lo que lo hace bello, ¿verdad? Es lo que le da eso hermoso para poder ser compartido y para también conectar con las otras personas allí. Exacto. ¿Qué putas te importa? O sea, no es un problema, usted escriba lo suyo. Sí. O sea, y si la persona te pide, mae, ¿qué te parece? ¿Me puedes dar algún tip? Una opinión, uno ahí le dice, esta hora no funciona, claro. Pero con respeto, ¿verdad? Yo soy uno que yo decía en algún episodio, decía que yo no soy de fantasía, ¿verdad? Entonces yo me le cagaba a la fantasía. Pero simplemente es porque no lo entiendo, ¿verdad? Y no quiere decir que no haya fantasía buena, ¿verdad? De nuevo, mi primer libro fue Tolkien, ¿verdad? Entonces, hay fantasía buena, ¿verdad? Romance. Yo no soy de romance. Pero hay romance muy bueno. Romance bravísimo, ¿verdad? Y creo que Daniel decía ayer, yo no soy de terror, pero hay terror bravísimo, ¿verdad? Entonces, de que yo no lo escriba, que yo no lo aprecie. Una cosa que yo no aprecio es el baile, la danza y toda esa barra. Yo no lo aprecio. Y yo no quiero apreciar lo que me cae mal. Pero eso no quiere decir que yo no valore el esfuerzo, que valore que realmente es algo muy difícil de hacer, que tiene su ride, que tiene todo su arte, ¿verdad? Y yo no voy a llegar a decirle a la gente, qué feo bailas. Primero que todo, yo no sé nada de eso. Y segundo, no es mi problema, ¿verdad? Y si no me gusta, no me meto en ese ride, listo. A mí hay gente que me ha dicho directamente, es que a mí la poesía no me gusta, siento que no la entiendo y no me gusta leerla, no me siento bien leyéndola. ¿No? ¿Todo bien? Listo. Y ya, o sea, es también como cuando le llegan a uno con el libro, no me gustó tu libro. All right. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Qué voy a hacer, verdad? Que es que yo creo que esta cuestión como de ofrecer retroalimentación donde uno cree que uno es como dueño de la verdad, parte de entonces que hay cosas que son categóricamente buenas y que hay cosas que son categóricamente malas. Y en realidad la cosa es mucho más complicada que eso. Sí que es verdad que si nos gusta leer el mismo tipo de género, sí podemos decir, ok, en la parte de la técnica, de la madurez, de la revisión, de la edición, de tomarte el tiempo de hacerlo con más cuidado si tal vez hay falta. Y eso es donde uno crece. Y eso es donde uno aprende. Y hay gente que se le da más fácil que otra, porque nuevamente todas las personas somos diferentes, hay gente que tiene más habilidad que otras para ciertas cosas, ¿verdad? Pero, y entonces claro, hay cosas que uno le pueden dar esa grata sorpresa de decir, es que esto es fabuloso, ¿verdad? Y me encanta. Claro. Y hay otras que tal vez requieren más trabajo y hay personas que tal vez requerimos más trabajo para hacer ciertas cosas, pero está eso y está por otro lado decir, entonces tenemos que convertirnos en la policía de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Y por qué? ¿Quién te da esa insignia? ¿Quién te da ese
Que es la edad, la cantidad de libros publicados, los círculos en los que te manejas. Es como, pero más bien el arte es una conversación dinámica. Exacto, entonces, ¿cómo se coloca uno para hacer aportes? Que sí, pueden doler mucho, pero que vienen de un lugar tal vez más circular, ¿verdad? Más de que esto nos importa y con menos suspicacias. O sea, ¿a quién se lo estamos presentando que necesitamos corregirlo? Todo lo que veamos, ¿verdad? ¿Ante quién estamos respondiendo? Nadie. Bueno, ante nosotros y ya, ¿verdad? Yo creo que eso se trata el arte y se trata la poesía y la danza, ¿verdad? Que la danza, y el film se trata, y el cine, y el cómic, y Mafalda, y todo. Los microrelatos. Los microrelatos, sí, claro. O sea, yo puedo llegar y yo nunca fui de microrelatos y me metí a un curso de microrelatos y me hace una vara espectacular por lo difícil que es el trabajo que lleva de dar una historia en 2 líneas. Es una belleza. Es una belleza. Pero, o sea, son hongos más concentrados. Sí. Porque en más poquito tenés que alucinarte todo. Sí, esos son más caros. Esos son más caros, son los hongos caritos. ¿Cuál era el de Hemingway? O sea, has visto el microrelato de Hemingway, el famoso, ¿verdad? Se venden zapatillas. Se venden zapatitos de bebé sin usar. Sí, claro. Y uno desfallecido te dio toda la historia, todo lo que tenías que saber. Es una genialidad. Es una genialidad. Qué duro, man. Es muy duro. Tengo preguntas que me han hecho las personas, fans. ¿Estás lista? A ver, ¿qué dicen sus fans? Háblanos del ambiente académico de la U versus el ambiente de publicación ahora. A ver, el ambiente académico de la U es brutal, es terrible y creo que es súper endogámico. Yo, para poder concursar por una propiedad en la U, era muy importante dedicarme a escribir y a publicar, cosa que he disfrutado mucho y de la que he aprendido un montón. Pero sí quería decir escribir en lenguaje académico, con las reglas académicas y con el formato APA, que es la mejor invención de Satanás. Entonces, es una disciplina que es complicada. Creo que el ambiente académico también entonces se vuelve muy competitivo, donde hay que ir a conferencias y exponer investigación. Yo sí creo que no tiene que estar tan separado. Yo creo que aún en un artículo académico uno puede ponerle mucha pasión, uno puede meterle arte, uno puede meterle referencias a poesía, a relatos. Más que lo que yo escribo en academia tiene que ver con educación, tiene que ver con penal juvenil, tiene que ver con situaciones que son muy humanas. Entonces uno quiere meterle mucho esa conexión humana, aunque estés usando formato APA, ¿verdad? O aunque estés planeando una clase o diseñando un examen. Entonces yo sí creo... Claro, pero yo creo que uno no puede darse por vencido y pensar que son mundos separados. Sí es cierto que en la cultura académica te animan a escribir para académicos. Sí. Y hay que hacerlo, porque son las reglas del juego, porque uno quiere publicar en revistas con cierto ranking que te den puntos para hacer carrera. Pero yo creo que uno tiene que hacer un poquito de resistencia con esas reglas del juego. Estuve en un simposio el año pasado en Colombia sobre temas educativos y el tema del bullying, y estaba hablando con uno de los compañeros que es uno de los investigadores grandes en temas de bullying, y a mí me invitaron porque yo sé de prácticas restaurativas y yo estaba allí con toda esa gente que tiene mucha trayectoria y yo como diciendo, ¿y a mí por qué me invitaron, verdad? Pero yo le preguntaba y él me decía, fíjate que yo hago investigación a gran escala en Chile, saludos Jorge, y la universidad me pide que solo sean revistas de ciertos rankings las que me publiquen. Entonces, esas revistas de ciertos rankings son revistas en inglés y son revistas además que publican mucha investigación cuantitativa, es decir, mucha estadística, mucho gráfico de dispersión y de todo. Yo decía, la gente de las escuelas con las que estás investigando jamás van a leer estas publicaciones. ¿Jamás? Jamás. Entonces, es que es un juego tan endogámico que yo lo que digo es que la academia está para que las cosas no salgan con rabo de chancho. Porque, claro, la idea es entonces escribir cosas académicas para académicos que hagan que otros académicos escriban cosas más académicas y pretendemos que es sobre las realidades que tenemos a la par. Entonces, contestando a la pregunta, es un juego que está más allá de uno y con el que uno tiene que jugar para sobrevivir, pero yo sí creo que hay grietas y que hay campos de tensión donde uno dice, es que en el planeamiento de esta clase, en el planeamiento de este examen, en este artículo que vamos a sacar,
¿cómo le metemos esa humanidad? No puede estar tan separado. Sí, La no puede Claire ser. que escribe poesía y la Claire que escribe historias y la Claire que escribe cuentos no puede ser una persona tan distinta a la que está sacando este artículo, porque si no entonces, yo creo que entonces la Claire académica se convertiría en un zombie, sin vida, y eso me parece que es muy peligroso y que a mucha gente sí le pasa. ¿Has visto, no sé por qué, voy a meter un caballo así? Mete el caballo. ¿Has visto esas nuevos poemas sacados por inteligencia artificial? Qué He visto. bajados, ¿verdad? O sea, hasta da miedo, es como que lo hace muy bien. Es fuerte, es Sí. fuerte, y yo creo que si vamos a tener que irnos haciendo a la idea de que la inteligencia artificial es muy capaz de crear belleza sumamente conmovedora, que tanto la inteligencia artificial es capaz de conmoverse, yo creo que, ¿por qué no diría? Porque la inteligencia artificial no se conmueve, pero lo hace, bueno, pero quién sabe, de pronto se nos vuelve sintiente la inteligencia artificial y es algo que venimos pensándolo. Sí. Pero yo creo que no solo es que es capaz de crear muchísima belleza, es que la inteligencia artificial se ha vuelto capaz de crear sensaciones. Estaba viendo este pequeño documental, un film de 15 minutos, ahora que hace poco fue de San Valentín, sobre el tema del amor, ¿verdad? Y las aplicaciones de citas y de todo esto, y que ya ahora los algoritmos y ciertas formas de inteligencia artificial van a sustituir las relaciones por las personas que tienen este gran vacío de soledad. La gente está como muy sola. Como Her. Como Her. O sea, ya estamos ahí. Ya estamos en eso. Ya estamos ahí. Alexa, cuéntame algo, ¿verdad? O sea. Sí. Pero imagínate ya a nivel de Her. Pero no no estamos muy lejos. No estamos para nada lejos. No estamos lejos. Y yo creo que ahí es donde como seres humanos necesitamos apropiarnos fuertemente de la idea de que las cosas no tienen que ser perfectas para merecer existir, que una relación imperfecta también es valiosa, aunque no esté curada por el algoritmo para asegurarse que es un perfect match. Y que mi poema, aunque tenga un montón de defectos, es valioso, aunque no tenga la capacidad técnica que tiene la AI, que siempre va a ser mejor. O sea, regresamos a Kasparov y al ajedrez. Nadie piensa ganarle a una computadora jugando ajedrez. Ya nadie piensa eso, pero entonces dejamos de jugar ajedrez. No, porque claro, el ajedrez nos gusta, porque nos estimula, porque nos conecta. Y lo mismo con la poesía y con las artes. Sí. Pero sí, la inteligencia artificial va a hacer poemas mejores que los nuestros. No sé si, es que bueno, yo estoy muy metido en ese tema, o sea, me interesa demasiado. Creo que fue ayer o estos días que sacaron una versión que hace videos. De inteligencia artificial. ¿Los has visto? Pero es que desde los 90 ya había inteligencia artificial que hacía música. No, yo sé, pero no has visto esto. A ver, ¿qué vamos a ver? Bueno, esto tal vez, si logro aprender cómo meter este video en el video del podcast, lo van a... El prompt, o sea, lo que le dicen es una mujer con estilo caminando por las calles de Tokio y hay mucho neón en el background. Eso fue lo que le dijeron. Le escribieron, haga este video. Y eso fue lo que hizo. Muy bien. A la mujer le falta el sombrero. Esto es increíble. Sí, es una belleza. Esto es increíble. O sea, pero yo fui a mi clase el año pasado, yo hice un círculo con los estudiantes y les dije, vean. Puse Open ahí en pantalla. Veaste. Como una toma histórica de la California en la era del oro. O sea, lo sacó de nada, de imágenes de nada, y lo creó en la nada y hizo esta vara, man. Claro, pero también lo saca de registros históricos que, como todo lo humano, pueden estar plagados de sesgos. Hay cosas que tal vez existían que no te van a aparecer ahí porque él se está alimentando de lo que tiene. Por supuesto, pero esto es increíble. No, es increíble y es maravilloso. Yo le dije a mis estudiantes el año pasado, les dije, porque en el chat de profes de la unidad académica está todo el mundo, ¿verdad? Que chat, GTP y la inteligencia artificial y todos entramos en crisis. Yo llegué a la clase, puse a los estudiantes en círculo, porque yo soy la loca de los círculos, soy la profe loca de los círculos, y les dije, ok, puse en el proyector, puse Open ahí y le puse, diséñeme una estrategia psicopedagógica para estudiantes de un liceo rural de Costa Rica basándonos en las premisas de Dina Krauskopf sobre adolescencia y educación. Y ahí en vivo ellos vieron donde me tiraba toda la vaina. Y yo les dije, esto a ustedes les puede hacer la tarea mucho mejor
de lo que ustedes hacen. Sí, es una herramienta. Entonces, hagamos el círculo. ¿Cómo yo puedo enseñarles a ustedes pensamiento crítico y cómo puedo enseñarles a ser buenos profes con esta herramienta aquí a la par, disponible? Entonces, varios dijeron varias cosas, pero una me llamó la atención y me dijo, profe, ¿sabe qué es lo que pasa? Que a la mayoría de los profes realmente poco les importa que uno tenga pensamiento crítico. Lo que les importa es que uno no les haga trampa. Y entonces ahí uno dice, interesante. O sea, el problema no es la herramienta. El problema es si al tener esa herramienta nos volvemos tan vagos. Pero, por ejemplo, ya ahora nosotros tenemos carros, podemos usar trenes, podemos usar aviones, bueno, el transporte público en este país, podemos hablar de eso, pero uno no necesita caminar kilómetros y kilómetros para llegar de un lugar a otro. Entonces significa que vamos a dejar de hacer ejercicio. Ok, pero la vida entonces hay que readaptarla para otra cosa, ¿verdad? Y yo creo que con esto es parecido. Sí, entonces, como la inteligencia artificial puede crear cosas muy chivas, les va a pasar como a la Claire que llegó los primeros meses al círculo de poesía y digo, esta gente escribe tan bien que ya yo no voy a escribir ni costra. No, hay que saber cómo adaptarse. Sí. Y cómo adaptar a esto y usarlo como una herramienta, ¿verdad? Más bien incorporarlo. Porque tal vez competir contra eso es como el mae que cuando inventaron el carro o el tren, ¿verdad? No, yo voy a caminar. Ya, mentira, no vas a caminar, man. No vas a caminar, ¿verdad? Pero ¿para ¿cómo qué lo usas? vas a caminar? ¿Pero para qué vas a caminar? Exacto, ¿Vas a caminar para llegar de un punto A a un punto B o para moverte? Sí. ¿Verdad? O para tener una caminata reflexiva donde puedas como tomarte tu ratito de silencio y de estar con vos. Es como el para qué. Sí. Pero sí, ahora, ¿cómo es la prueba de Turing? Ahora es la computadora la que no le crea a uno que es humano. Sí, sí. Llevamos hora y resto y si nos ven sudando es porque el nuevo estudio que Claire está estrenando no tiene ventilación. Un problema que tengo que arreglar. Todavía. Estamos en fase de... Entonces, si nos ven sudando, es por eso. Right. Segunda pregunta dice, ¿de dónde es su apellido? Yo creo que es inventado. ¿Es inventado? No, a ver, todos los apellidos son inventados. Bueno, sí, ¿Cuál apellido no es inventado? Pero les voy a contar la historia porque tuve la fortuna de tener una tía, abuela, Olguita Madrid, solo Olguita, que de verdad se metió a estudiar genealogía y quiso meterse en eso. Mi papá también se metió a investigar. Entonces, lo que sabemos es esto. Sabemos que esta señora que se llamaba Melí y que no tiene apellido registrado, llegó con sus 2 hijos a Guatemala. De París, y que ella con sus 2 hijos en Guatemala, ellos se metieron como a trabajar en café, en unas fincas, que uno de ellos se muere, el otro se casa, tuvo 6 hijos y se murió, y la viuda se volvió cocinera y ella con sus 6 hijos llegaron al puerto de Punta Arenas en 1898 y encontraron hasta los sellos, ¿verdad? Donde entraron por el puerto de Punta Arenas, se quedaron en Punta Arenas trabajando en lo que encontraran como por algunos años y uno de ellos se murió y luego se fueron para San José, algunos se fueron para Tres Ríos, otros se fueron acá para el centro. Entonces hay mucha historia de familia que estuvo aquí cerquita por Tres Ríos. La mamá que vino de París para Guatemala no tiene apellido, pero cuando entran a Guatemala, a los 2 chiquitos les pusieron Emile y Camille de Messerville. De Messerville es un apellido que no existe en Francia. Usted no encuentra a nadie que se apellide así en Francia, pero sí hay un pueblito por el sur de Francia que se llama Messerville, que es muy chiquitito, que hacen paté de pato. Parece que por ahí también se cultivan como flores y entonces... Se cultiva pato. Se cultiva pato y luego se consume el pato y se cultivan flores, y, ¿verdad? Creo que sí voy a tener que abrir una puerta, ¿sabes? Dale. Porque sí está feo. Sigue. Pero entonces, es publicidad engañosa, porque mi tía abuela, Esther de Messerville, ella le insistió a mi papá que le pusiera a los hijos nombres en francés. Entonces mi papá, todos nosotros nos puso nombres en francés. Entonces resulta que yo me llamo Claire de Messerville López, el López que tiene 500 años, que lo trajo mi mamá de Nicaragua, donde hay toda una tradición, ¿verdad? Y una historia de familia rural y campesina del lado de mi mamá. Y dicen, sí, pero usted es francesa, usted sabe francés. Y es como, en primera, no sé francés, y en segunda es publicidad engañosa porque somos ticos de 5 generaciones y antes de eso guatemaltecos. Pero engaña bien porque se escucha bien francés. Se escucha bien francés y entonces chido. La gente asume que una es bien estirada y yo solo por llevar la contraria trato de ser buena gente. Exactamente. Y por eso tienen internet antes de que yo lo estuviera.
A eso se debe, esa es la causa. Dice, se va escribiendo algo que no sea poesía o infantil, como una novela para un mercado más adulto. Sí, de hecho, yo creo que hay cosas de la novela de dinosaurios que en realidad son como más adultas de la cuenta. Entonces, porque la historia también es como más compleja. Yo sí quisiera volver a escribir una novela. En este momento estoy terminando un libro de cuentos y tiene una serie de relatos que son muy variados. Y que me ha gustado mucho trabajar con eso. Siento que estoy como tratando de trabajar nuevas estrategias, meterme en el narrador. Por ejemplo, cuento la historia y uno dice, es que no lo voy a decir para que nadie me copie, pero en primera, yo estoy bastante segura que no soy la primera persona que lo hizo y estoy bastante segura que no voy a ser la última, pero uno de los cuentos lo estoy queriendo poner desde la perspectiva de una gata callejera que está ahí en un barrio y solo lo que ve que le haga uno hilar qué es lo que está pasando con las personas que están en ese barrio. Pero solo el ejercicio de decir es que qué es lo que a un gato le pone atención, ¿verdad? ¿Qué es lo que a un gato le importa? ¿Qué es lo que a un gato le importa? Pero cómo meto ahí suficientes pistas para que la persona que está leyendo diga, uy, entre esta gente están pasando cosas, ¿verdad? Y yo estoy segura. Eso está muy chido. Entonces estoy trabajando. Ese ejercicio me gusta mucho y el libro de relatos tiene varios ejercicios muy variados. Es como muy variado. Pero sí sé que no hay nada nuevo, sé que seguramente alguien ya hizo algo parecido, y sé que mucha gente seguirá haciendo algo parecido después. Pero eso no importa. Pero eso no importa. Eso no importa. Con la novela de dinosaurios yo me guié por inspiración y recomendación de mi amigo Rafa Sofeifa. Hola Rafa. Que fue lo que utilizó cuando escribió Pradia en busca de la corona perdida, que por cierto me parece que es una novela juvenil costarricense que no está tan descubierta y es realmente muy buena. Y él utilizó la estructura de Blake Snyder, de los 15 pulsos de Blake Snyder, que es todo este asunto de en una primera parte del libro usted muestra el mundo, genera debate, luego tiene que haber una parte que es de diversión y juegos, de poner a los personajes a enfrentar situaciones donde usted los conozca bien, luego bad guys closing in, ¿verdad? La parte de esa noche oscura del alma, todo está perdido y luego desenlace. Como ese tipo de estructura de Blake Snyder, yo la utilicé para el libro de dinosaurios y me gustó. Porque entonces, como ya tenía esta estructura de momentos muy emotivos, podía saltar de, ay, ahora quiero escribir más sobre este momento de la historia, o a decir, no, es que ahorita estoy de humor de escribir más sobre este otro momento de la historia. Casi como si fueran relatos, pero en realidad sabiendo que yo tengo un mapa de la historia y de qué va a pasar con estos personajes. Entonces yo le comentaba a algunos amigos de los del grupito de escritores que nos conocimos en Bocafest, yo sí quiero dedicarme otra vez a hacer una novela, pero todavía como que no he encontrado cuál es la historia que quiero contar, pero tiene que ser una historia con la que tenga suficiente sentimiento como para meterme a algo que va a ser un texto más largo que en el de dinosaurios, que yo sé que se siente como muy infantil, pero siento que lo disfruté mucho y que ya lo hice una vez. Ahorita, bueno, tengo un libro de poemas nuevo que ahorita está en revisión y hasta que termine este de cuentos voy a tratar de meterme con el ejercicio de la novela. Estoy confiando en que la historia me encuentre. No ha pasado, pero tengo fe, soy optimista. Bueno, atención a los sombreros que vean en la calle. Sí, ya vi que hay sombreros azules y que hay sombreros verdes. Y que sí. Bueno, que es otra cosa que quería mencionar a modo de anécdota, ¿verdad? En el grupito de poesía hasta nos hicimos un sticker de WhatsApp que dice licencia para robar versos. Porque nosotros dijimos, realmente no hay nada nuevo. Entonces nos decíamos, cuando leemos la poesía de alguno de los compañeros y vemos algún verso que nos gustó, ay, me lo voy a robar y lo voy a usar de cierta manera. Y eso ha sido algo que a uno le hace sentir motivado para experimentar. Sí, yo me robo un montón de cosas. ¿Cómo es que decía Picasso? Es que decía, todo el mundo copia, los maestros roban. Yo me robé para este libro nuevo, que estoy escribiendo un libro nuevo, que ahorita está en edición y demás. Me robé una frase, me robé el título de un libro de... Ay, ¿cómo se llama este mae? El mae estuvo aquí en el podcast y todo. Bueno, un miércoles cualquiera. Ajá. ¿Cómo es que se llama este mae? Uy, perdón, se me olvidó su nombre, mo. Ahorita regresa, ahorita viene. Pero el párrafo empezaba todo, cosas raras pasan un miércoles cualquiera. Creo que se lo leí en el libro de él y me gustó demasiado. Muy chiva, claro. Se lo robé y ahí está, salado. Perdón. Pero eso de que uno dice, cosas raras pasan en un miércoles cualquiera. Mario Chacón. Es grandioso Mario Chacón. Hola Mario. Pero uno empieza a pensar en todo lo raro que le ha pasado en un miércoles. Sí. El miércoles es el peor día de la semana. No, es el martes. No, nada pasa el miércoles.
El lunes empieza la semana. El martes todavía tengo algo de energía. El lunes, el miércoles no hay nada. El Nunca pagan un el miércoles. es el ombligo de la semana. Por eso, nunca pagan un Claro, miércoles. pero hay una cierta satisfacción en la mitad. Es la mitad. Llegué a la mitad. O sea, estás tan cansado y todavía te falta el resto de la semana. Yo seguiré pensando en el martes, pero bueno, voy a El reflexionar. martes está bien, Voy a ok. reflexionar. Está bien, pensemos. Bueno, entonces sí vas a escribir una novela en un momento. Ujú. Dice este carajo, siento que escribir novelas es demandante emocionalmente. Oh, sí. Más que todo cuando uno escribe escenas fuertes, tristes o personales. ¿Qué tan emocionalmente demandante es escribir poesía? Yo creo que es más emocionalmente demandante no escribirla. ¡Boom! Creo que Frase hay... robada. Frase robada. Licencia para robar versos. Sí, yo creo que hay un descargo en la poesía de decir esta mierda que tengo adentro puede convertirse en algo hermoso. Sí, sí. Pero sí es emocional. Yo escribo poesía y llorando, ¿verdad? O escribo poesía y es como, ay, esto me gustó, se lo voy a enseñar a todo el mundo porque siento como una gran alegría, ¿verdad? Sí, hay como mucha emoción en la poesía. Sí, le estaba leyendo a mis hijos este libro y pasamos por una parte súper triste esta semana y los tres llorando, ¿verdad? Entonces, pero eso de que yo le decía a los Huilas, vean, el libro está bien escrito, esta gente que no existe. O sea, estamos llorando porque estamos leyendo algo de personas que no existen. Y al día siguiente seguimos leyendo sobre lo que está pasando y ya mi chiquillo, el de 8 años, decía, ¿por qué está tan bien escrito? Y lloraba. Y yo dije, muy bien, así me gusta que lo responda. Sí, claro. Y estamos entrando bien. Entonces, ¿por qué odia a los perros? Yo amo a los perros. No, mentira, la pregunta es, ¿por qué el amor a los gatos? ¿Qué es lo que pasa? Desde chiquilla, y yo creo que también eso por ahí puede ir seguro la cuestión de por qué quería escribir el cuento así. Desde que yo era chiquilla, mis papás siempre ponían comida para los gatos del barrio. No eran gatos nuestros, no eran gatos que vivían dentro de la casa, eran gatos de todo el mundo, pero yo siempre los veía bonitos. Más bien, cuando yo estaba chiquilla, me gustaba irme a meter a la casa de esta señora, que siempre había una gata con gatitos en el patio de la casa de ella. Entonces yo no entendía por qué a veces la señora me hablaba raro o por qué a veces yo veía cosas como medio extrañas hasta que mi mamá me sentó a explicarme que la señora tenía un problema serio de bebida. Y yo no entendía, ¿verdad? Que era eso, pero yo no importa, yo le tocaba el timbre, doña señora, para que me deje pasar porque yo quiero ver a los gatitos. Entonces sí me gustaban. Y luego, antitos de la pandemia, también siendo de ahí, yo la adulta en la casa con 2 niños que estaban muy pequeños, yo quería una mascota, pero yo, tras de que por trabajo a veces sí me toca como viajar o pasar muchas horas fuera de casa, yo decía, yo amo tanto los perros que yo no puedo tener un perro porque no le voy a dar la vida en la que el perro va a estar feliz, va a estar acompañado, va a estar... Entonces opté por los gatos y de ahí ya teniendo gatos uno cada día se enamora más porque son maravillosos. Yo nunca he tenido un gato y yo creo que es por eso. Yo creo que el momento que yo tengo un gato, no hay vuelta atrás. Yo creo que no hay vuelta atrás, pero también es porque, a ver, tengo 2 gatos. Uno es el supervisor de nuestra casa y nos da permiso de vivir en su territorio, ¿verdad? El manager. Él es el manager. El otro gato de pronto es como un perro porque es muy cariñoso, es muy chineado, le gusta mucho estar cerca mío, es muy tierno. Entonces, ¿qué hace? Es como un gatillo que es como un perro. Entonces eso uno como que le llena el tanquecito ahí afectivo. Sigamos. Dice, ¿por qué no vendió el libro de su papá en Bucafest? Porque no se nos ocurrió. Porque no se nos ocurrió. Papi sacó una novela que se llama En lo más secreto. La historia de la novela es bonita porque papi ha escrito cosas de su campo y de psicología y de orientación. Y él decía, es que yo tengo una idea para una novela y tengo que buscar quién la escriba. Y ahí fue mi hermano donde lo dijo, nadie le va a querer escribir su idea, escríbalo usted. Y él dice, es que yo no soy novelista, nadie es novelista. Y ya lo que le dijo fue, piense en 14 capítulos, escriba el primero, el 7º y el 14. Y luego ve qué pasa. Okay. Y se enganchó don Gastón y escribió toda la novela y resulta que Anabel se convirtió en parte de nuestras vidas y bueno, fue todo. Él se metió y la novela es buena. La saca Editorial Costa Rica, ahí ha estado pues circulando, pero inclusive con papi él consiguió varios amiguillos de él, de diferentes círculos
Y empezamos a hacer reuniones por Zoom que las grabamos y las subimos a YouTube leyendo un capítulo de la novela una vez cada 15 días, creo que era, y nos leímos la novela entera. O sea, ya está el audiolibro ahí en YouTube porque nos leímos toda la novela con este grupito y luego la comentábamos. Fue muy bonito. Y cuando estábamos en Bucafest, le digo yo a Dani, que me preguntan por ficción histórica. Tenemos ficción histórica aquí y yo no sabía en ese momento el libro de Jonathan Elizondo, que es ficción histórica, pero decíamos, Dani y yo, no sé, no estoy segura. Bueno, para el próximo Bucafest hay que buscar ficción histórica porque hay que tener del género. Y llegan mis papás a visitarme y me llevan a almorzar y les cuento y me dice mi papá, de mi novela es ficción histórica, porque no la trae, yo le doy 1,000 pesos por cada libro que venda. Y yo, qué fallo, perdón, sí, saludos a don Gastón. Hola Gastón, pobrecito, man. Sí, fallé, pero bueno, compensaré. Dice, ¿cómo se conecta su pintura con la escritura? La pregunta es dura, ¿no? Me cuesta pensar que esté desconectado. Vi una frase una vez que no creo decía, que esté desconectado. Es que no puede estar desconectado. Pero vi una frase hace poco que no me acuerdo de quién es, porque por supuesto la vi en Facebook, entonces no retuve de quién es, que decía algo así como, la poesía es una imagen la poesía es una imagen que se narra y la pintura es una poesía que se ve. Era algo así, el juego iba como por ahí, entonces eso me gusta. Y sí, yo desde siempre me gustó mucho dibujar, entonces toda la parte del dibujo no me había metido a aprender, no me había metido mucho a técnica, y fue después de la separación y con el divorcio que yo dije, esto es parte importante de mí, nunca lo hago por miedo a fallar, seguramente por miedo a no hacerlo bien. Entonces ahí fue donde me metí a aprender un poquito cómo funciona el óleo, cómo funciona el acrílico, y ahí me puse a experimentar. Y yo siento que fue oxígeno para mí en la pandemia. En la pandemia no podía comprar materiales. Tenía un compa del cole, Olaco, que es todos los patrocinadores, ¿verdad? Un saludo. Nunca había saludado a tanta gente. Es que soy muy dispersa, entonces empiezo a acordarme de gente chiva. Bueno, con el abastecedor de la familia, ellos estaban llevándole a la gente víveres durante la pandemia. Y todo el primer año de pandemia, una vez por semana, Co llegaba con la caja de las cosas que nosotros ordenábamos y que se pagaba por Simple o como sea, porque yo no podía ir al súper. Yo estaba encerrada con los 2 chicos, entonces yo abría las cajas que traía Co con los víveres y ahí era donde yo pintaba. Qué entonces tengo una colección de cartones pintados que basta que se me inunde la casa para que se conviertan en basura. Pero no tengo plata para marcar todo eso. Ay, usted debe servir. Sí, vio, es que sí es publicidad engañosa. Está bien, nice. Qué necio, Daniel. Dice, ¿cuál ha sido su mejor feria y por qué Bucafest? No le contestes, no sea necio, no le contestes. No, pero sí. Hola, Dani. Hola, Dani. ¿Cuál es su mayor inspiración a la hora de escribir? Y que me digan que está muy lindo. Yo creo que la aspiración que uno tiene es sentir que la gente piensa que uno hizo algo como muy especial, y yo sé que esa es una aspiración primero realmente ególatra y además es como poco sostenible. Creo que a la larga muchos escribimos por esta idea del legado. Qué chivo sería que alguien, muchos años después de que yo no esté, de que ya uno no esté sobre esta tierra, alguien pueda leer algo que uno escribió y diga, esto me habla a mí. Yo creo que es como una forma, no de inmortalidad, porque todo, hasta lo que se escribe y hasta lo más bello que se haya escrito en la humanidad va a desaparecer. Tarde o temprano no hay manera de ser inmortal, pero sí creo que hay una manera de persistir en el tiempo desde lo que es más importante, que es como esa conexión. Entonces, que uno entre todo lo que se escribe pudiera escribir algo que alguien que nunca lo llegue a conocer a uno diga, esto me dijo algo. Yo creo que encontrar esa capacidad adentro para mí sería como que un sentido de vida importante. Está muy bonito, está muy bonito. Yo es que soy muy egoísta y a mí me vale verga eso ahora. Entonces nos quedamos con la respuesta A. Sí. Yo no pienso en legado, no pienso en nada. A mí es como si me gustó mi historia, como ¡wow! Yo vivo por ese momento de, ¡ay, qué bueno que está esto que puse! Es que es la dopamina, es el circuito de la dopamina, pero muy bien para eso. Para mí, mi egoísmo, a mí no me importa eso, ¿no? Uno siempre tiene eso, Y el que lo niega miente. Eso es cierto.
A ver qué dice esta. Dice Le Fernández. Dice: Yo quiero saber más sobre el proceso de escritura de su libro de dinosaurios, con diálogos de conversaciones reales con sus hijos. Ah, sí, eso es muy bonito. Entonces, sí, por consejo de Rafael me dijo, la estructura de los pulsos de Blake Snyder es muy buena. Es la que uno ve en Star Wars, es la que uno ve en El Señor de los Anillos, es la que uno ve, ¿verdad? En todo eso. Y dije, no, a mí me gustan las estructuras. Yo me voy a poner mis estructuras, mi pared de fichitas, ¿verdad? Los personajes, lo que va a pasar. Y a mí me gusta eso. Pero entonces yo iba escribiendo cada capítulo y en las noches se los iba leyendo, porque yo desde muy chiquito les leía todas las noches. Y los imprimía ahí en la casa, en papel por los dos lados, hasta me acuerdo, eran unas hojas todas feas. Está pulseado la lectura rajada. No, y sí, sin éxito todavía. Pero bueno, pero no importa, no, ahí vamos, ahí vamos. No, y lloraron esta semana por lo que estamos leyendo, ahí vamos. El Hobbit se los leía entero. Empezamos con El Señor de los Anillos, empezamos con La Comunidad del Anillo y ya eso no logramos seguir. Pero bueno, en lo que estaba escribiendo eso sí les iba leyendo un capitulito por cada vez que ya lo tenía. Y entonces ellos me contestaban, que esa es la cosa que me dicen, es que el libro de dinosaurios es para chiquitos mucho más grandes, que lean más. Y yo digo, sí y no. Sí, si usted quiere que se lo lea solo. Pero si usted se va a sentar con el Willa y le va leyendo la historia, chiquitos muy pequeñitos sí pueden disfrutarla, porque yo lo viví eso con mis chicos. Sí es cierto que de pronto nosotros somos gente medio rara, pero dentro de que somos gente medio rara, mis chicos son súper dispersos y aún así sí lograban quedarse como en el capítulo de la historia. Y yo sí guardaba mucho cuando me decían algo que me parecía simpático, yo a veces lo ponía en Facebook, ¿verdad? O lo guardaba en un documento. Yo tengo un archivo en el Google Drive de 100 páginas de anécdotas de cosas vacilonas que han dicho los Willas. Yo no sé si alguna vez voy a hacer algo con eso. Pero entonces de ahí también a la hora de editar el libro agarro extractos y en los capítulos usted ve burbujitas de los diálogos, como decir, quien se sale de la historia, me estás contando la historia, pero además hay una burbujita de la narradora que está hablando con los chiquitos, de qué está pasando con los personajes o de que se están peleando entre ellos o de cositas así. Entonces fue mucho con ellos. Y cuando con la editorial que quisieron de verdad apostar por el proyecto dijeron, ¿por qué no hacemos un juego de mesa? Porque a nosotros nos encantan los juegos de mesa. Los chicos y yo fue con ellos dos que hicimos el jueguito de mesa. Qué chido. Que el jueguito se descarga como un PDF, entonces ahí están las reglas y el juego va como con la historia del libro porque es colaborativo. O sea, tenemos que ganarle al juego antes que nos mate a todos. Wow. ¿Verdad? Entonces eso me parecía que era muy bonito y muy alineado. El juego es el meteorito. Y desde el prólogo lo puse, aquí no va a haber meteorito. Esto es antes del meteorito, aquí no hay meteorito, no, hay otra serie de peligros que pueden hacernos, o sea, desaparecer, pero no. Yo dije, no, spoiler alert, esto no es de meteorito, no se preocupen. Además, putica, nosotros llevamos sobre la Tierra, ¿qué? Unos 4 millones de años. Los dinosaurios estuvieron sobre la Tierra 260 millones de años. Todo el mundo pensando en el meteorito. No, hay mucho espacio. Yo un día vi un día de estos que había como diferentes tipos de dinosaurios en diferentes épocas. Por ejemplo, un Triceratops no estuvo en la misma época de un Rex. Ajá. Y en las películas ellos dos pelean. Y en el libro también están juntos, ¿verdad? Sí, pero yo sí puse, en el prólogo sí lo puse, hay dinosaurios que no convieron, pero aquí los pongo porque eran los que nos gustaban. Claramente. Y yo quiero escoger a los que nos gustaban. Sí. Por ejemplo, el Parasaurolophus es uno que tiene una cresta que va de la nariz hacia la cabeza, que en los fósiles habían encontrado que es un hueso que es hueco. Entonces se especula que probablemente sonaba como una trompeta. Sí, eso es chiva. Con eso puede ser una historia. Eso es bonito. Alright, sigamos, creo que tenemos solo una pregunta más. Le dice, yo quiero saber, si tuviera que elegir el poema que menos le gusta de la gaveta, ¿cuál sería y por qué? Tendría que ponerme a revisar porque la gaveta está como muy variadita, pero hay una sección de la gaveta que es el amor en 5 movimientos y un epílogo. A mí me gustan esos poemas porque siento que vienen juntos, porque van contando una historia, pero yo no creo que esos sean los poemas fuertes de la gaveta. De hecho, algunos yo los leo y yo digo, yo creo que tal vez fui más misericordiosa con ese grupito de poemas porque venían juntos, porque era una historia desde el ir conociendo a alguien, desde la parte chiva del descubrimiento, desde la parte de, ¿verdad, Houston? Tenemos problemas, y desde la otra parte ya como de desenlace. Y sí creo que hay algunos de esos 5 movimientos y el epílogo que yo dije, no es la mejor representación de todo lo demás que está aquí. Ahí está.
Ahí está. Lo metiste por pura misericordia. Los metí porque en la gaveta está esa vaina también. ¿Okay? Sí, está muy bien. Sí. Me parece. Esas son todas las preguntas. Ya llevamos 2 horas. ¿Sabías? Perdón, yo hablo mucho. Y hace hambre. Entonces, ¿algo más? Muchas gracias por invitarme. Saludos Gracias a por todos. venir a Claire, la poeta, la primera poeta y psicóloga que viene. Ya nos estamos expandiendo, gente. No, pero yo le aseguro que no soy la primera poeta que viene. Soy la primera que ha publicado poesía, tal vez. Pero Eso te hace poeta. no, como decía mi amigo Efraín, la buena noticia es que todos seremos poetas. Gracias, Claire, por venir. Chao. Chao.